Va. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicóticos, paranormales, parapsicólogos y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy Enare. Yo soy Veré. Yo soy David. Y yo soy More. Hoy estamos aquí para continuar un capítulo más de Parasimpáticos y también darle continuidad al capítulo anterior. Así es. Vamos a poner un poquito en contexto a nuestros... En capítulos anteriores. Ajá, en capítulos... Esa frase me gustó, para que quede ahí. Pero bueno, básicamente, como decía Cristian, este es la parte 2 del tema que nos había venido ofreciendo David, que básicamente son... El boom de la lobotomía. Ajá. Bueno, las lobotomías, vamos a seguir partiendo desde donde nos quedamos antes. Qué buen chiste. Que... También ellos, pero sí, continúa. David, ¿nos quieres hacer un recordatorio de más o menos dónde nos quedamos para que Que lo coloque el recordatorio, güey. Ok, muy rápido, en 1935 hay un congreso en Londres. Se presentan dos personajes importantes para la historia de la lobotomía. Es el episodio anterior hablamos sobre Egas Moniz, un portugués que fue quien estableció las pautas para la leucotomía, lo que después se nombrará como lobotomía. Y bueno, en esta parte veremos cómo la lobotomía o la técnica llega a Estados Unidos y cómo se propaga. Ok. Así que comencemos. Qué interesante. Comencemos. La lobotomía tiene su origen en Portugal de la mano de Egas Moniz. En este episodio veremos cómo esta técnica llega a Estados Unidos y tendrá un desarrollo sin precedentes, cuya punta de lanzas fue Walter J. Freeman. En 1924, Walter Freeman llega al Hospital Psiquiátrico de St. Elizabeth en la ciudad de Washington. Y gracias a la influencia de su prestigioso abuelo, William Kent, que fue uno de los primeros médicos estadounidenses en comenzar a esterilizar las salas de operación. Porque para ese entonces, bueno, los médicos no creían que esterilizar afectara redujera las tasas de mortalidad en las operaciones. O sea, todavía seguían haciendo intervenciones quirúrgicas con manos sucias y... Correcto. Ok, gracias. Es que, güey, no mames, ¿qué pinche diferencia hay de partir un pinche pollo o partir un humano, güey? Pues es lo mismo. No hay que lavarse las manos, güey, ¿para qué? Que aquí yo quiero defender un poquito a los pobres vatos Pollos. estos. Pero yo me imagino que a lo que se refiere es que empezaron a esterilizar todas las salas de operación, ¿no? Porque me imagino que, por ejemplo, las manos sí se las lavaban, pero no tenían esterilización. Ya me está diciendo David que no. Me guardo mi comentario. Gracias. Yo me Putos imagino cerdos. Ajá. que Si quieres, dilo al micro, que los pacientes estaban pues con sus heces y todo eso y pues no había como higiene. Sobre todo comienza William King, el abuelo de este güey, es uno de los primeros que justo comienza a decir, güey, me dijeron que si nos lavamos las manos y mantenemos el hogar No limpio, se mueren. No se mueren. Por eso se hizo famoso este güey, su abuelo, y se vuelve muy prestigioso. O sea, lo convirtieron en un ritual el hecho de lavarte las manos para que no se muriera. Pero tuvo que pasar un ratote, Sí, güey. sí, porque un en su ratote. momento era como, ese güey, qué chingada. Sí, no de mames, hecho- ¿qué pinche relación hay que me lave las manos, güey, a que se muera mi paciente? Exacto. De hecho, no recuerdo la fecha, pero sí había opositores que decían, bueno, el argumento es no digas mamadas. Era todavía la época Mary victoriana, Jane. ¿no? Estaba todavía un Ni poquito... tanto, güey. O sea, Finales ¿seguía? de los 1800, güey. Ok. O sea, en los 1900 ya comenzaba este pedo. Ujú. Sí. Pero O sea, justamente lo que decían los opositores es... No, güey. O sea, nosotros son estamos haciendo bien opositores, las supongo cosas. que decían, No, o sea, no. lo que decían es que defendían que Hombre. tenían que seguir operando con las manos sucias. Ok. Porque ello conllevaba decir que varios años estaban haciendo las... Cosas mal. Sí. Ok. Pero bueno, ese es como un pequeño contexto. Este güey, llega a este Se me hospital. ocurrió un buen chiste, o sea, pero no supe cómo formularlo. Quería hilar el libro, el texto de Manos Sucias de Jean-Paul Sartre, o Jean-Paul Sartre, el que fue prohibido por el Vaticano y la chingada, pero no vi cómo, güey. Entonces, perdón, público. Te hubieras esperado a que salieran los niños, güey, y ahí ya lo vinculaba así. Ok, sí, güey. Uy. Cristian, andamos filosos. Llega a su hospital a los 28 años y prácticamente se convierte
por recomendación de su abuelo en directorio de laboratorio. A los 28 A los años. 28 años. Ahora entiendo los memes del perro grandote diciendo. Sí, güey. A tu sí edad es yo cierto, ya. sí es cierto. Qué cabrón, güey. No mames, ya estoy cerca, güey, de eso. Y no eres director de ningún Sí. pinche hospital, güey. Fue el director más joven en la historia del hospital. Ah, bueno. Pasa varios meses en Europa, profundizando en su especialidad, en neurología, en Francia sobre todo. Los neurólogos europeos estaban considerados como los mejores de ese entonces. La vida en St. Elizabeth no va a ser fácil. Freeman se enfrenta a una institución en crisis que, como la mayoría de los psiquiátricos estatales americanos, arrastra años de abandono. Según refieren sus escritos, de inmediato le golpea el crudo escenario de casi 5,000 vidas extraviadas. Había 5,000 pacientes en este hospital psiquiátrico. No mames. Pero, o sea, 5,000 es los que había ahí. ¿Cuánto era la capacidad? ¿Tienes el dato? De en particular, no. Pero Mira, Pero 5,000 son un chingo, sí, ¿no? Yo creo para siendo cualquier espacio, honestos, o sea, la capacidad no está medida por las habitaciones, sino por lo que dé el bolsillo de la persona. Sí, pero hablando en cuestión de lo que debería y lo que realmente es como las cárceles, güey. sí, Ah, justo. Es O que, sea, las sí, pinches es que- celdas son para 8 güeyes y metes Ujú, y 30 meten un chingo. 20 y tantos, güey. Entonces, Es que yo creo que ahí justo está el problema porque debería medirse la capacidad de una institución según las personas que están trabajando para esa institución. Es decir, Completamente. el terapeuta, si hay un terapeuta, por ejemplo, pues entonces, ¿cuántos puede atender ese terapeuta y cuánto es el máximo que debería de haber en ese hospital, en esa institución? En yo ese creo, charalá? mira, llámame pendejo, pero yo siento que más bien se debe basar en la infraestructura porque al final, si necesitas más terapeutas, haces contratación de personal y ya se soluciona, güey. Siento que se restringe a la infraestructura, incluso por cuestiones de ingeniería, güey. O de higiene. Sí, Y sí, de pero higiene. a lo que yo me refiero es a esta manera... A lo ideal, ¿no? De organización en la que tratas de primero avanzar con lo que tienes. Es decir, si tienes solo un terapeuta, pues no vas a meter a 5,000 güeyes ahí porque ese güey no se va a dar abasto. Y muy probablemente no vas a contratar en un rato a esos terapeutas o a Ok. ese Supongo que te personal. refieres al tratamiento, ¿no? O sea, no es lo Sí. mismo una persona dando atención a 5 personas a dándole a 100 personas. Sí, es como el ejemplo que ponía en Are con las prisiones, que, por ejemplo, si tienes 1,000 reclusos y tienes solo un policía, pues ese güey no va a poder hacer nada. Contra Si, Panóptico. si fueran privadas, este problema se eliminaría, pero supongo que no es momento de tocar esto. También recordemos y situémonos en la época, en 1924. Como hablé al inicio del capítulo anterior, este pedo, era un pedo estructural. La mayoría de las instituciones estaban sobrepoblados por más del 100%. Uno de los datos era que tal vez un guardia, un custodio, mínimo se encargaba de 400. Ah, y por ahí se quejaban los operativos, ¿no? En lugar de eso, muchas. Sí, también recordemos que para este momento no, bueno, ya veremos más adelante, los modos o los métodos de tratamiento eran muy arcaicos. Yo tengo una pregunta, David. Dime, ¿Cómo estás? No. estamos. ¿Cuántas personas estaban ahí por un mal diagnóstico? Porque para contextualizar, seguramente no todos tenían esa condición que demandara a fuerza un internamiento. Güey, pero es que también estás basándote en algo muy, muy antiguo. O sea, evidentemente muchas personas van a tener un mal diagnóstico. Claro, pero a lo que voy es que, o sea, a lo mejor hay gente que hasta robaba y los metían allá, güey, ¿no? Porque no O en había el suficiente, o sea, Un la estudio. suficiente información Ujú. para poder decir, sí, no. Entonces, Ajá, tenían bueno. ciertas características que Ajá. se parecían poquito y ya con eso los catalogaban como enfermo mental. Supongo que se basaba en una cuestión conductual, ¿no? Sí, Definitivamente. no tengo el dato de cuántos, pero sí puedo decirte que la mayoría de los trastornos a los que institucionalizaban eran depresiones, esquizofrénicos, Y el de... demencias Ajá. y Había otro Vagabundos. como nostalgia, ¿no? ¿Cómo era? Yo- melancolía. Melancolía. O sea, creo que sí Cabrón. entiendo a lo que vas porque alguna vez recuerdo haber visto un documental de La Castañeda
de a un güey que lo internaron. Yo sé que son años todavía, Perdón. mucho más adelante, pero este güey lo internaron solamente porque le gustaba cantar por las mañanas. Y entonces el resto de vecinos decían, no mames, es un güey que le gusta cantar por las mañanas. ¿A quién chingados les gusta cantar por las mañanas? Y por esta razón lo internaron. Sí, podría decirse que el mayor criterio que utilizaban era personas que consideraran disfuncionales en medida de lo que fuera. Ja, ¡qué ironía! Ni que siguiera pasando, ¿eh? ¿Verdad? Es que justo por eso lo comento de esa manera, güey. Ok, Justamente. ok. Vale, gracias, David. Ay, ay, ay. Prácticamente dejadas a su suerte y siente una extraña mezcla de miedo, asco y vergüenza. Las figuras bamboleantes, las miradas perdidas, el calzado y las ropas raídas y el desaliño general. Todo esto, dice, me despertó rechazo más que simpatía o interés. El St. Elizabeth había sido el primer psiquiátrico federal a gran escala. Federal. Sí. Al igual que en toda la nación, el número de internos había ido en aumento durante las últimas décadas y el centro se había convertido en poco más que un almacén de enfermos mentales, la mayoría sin cura. Los hospitales de los años 20 poco podían hacer por los pacientes con enfermedades mentales, excepto albergarlos y alimentarlos hasta que hubiera una remisión espontánea. Se tiene un registro de un .05 que se podría recuperarse o que salía del brote, si quieren verlo. No mames, ¿de cuántos? ¿4,000, 5,000 güeyes? Sí, ponle tú que 50 lo mucho ¿Se recuperó? salían tal vez del brote o el episodio El depresivo. cuadro. De hecho, serían 25. Ay, mamador. Bueno, sí, Es que el 1% 20. serían 50. Sí, sí, Entonces, sí, el punto tienes 5 son razón. 25. Tienes razón. No mames, de 25. muy poquitos. Apenas había... Más o menos los que se titulan de una carrera universitaria. Güey, salían especialistas en trastornos mentales de ahí, güey. Totalmente, güey. Ok. apenas había una comprensión científica de la enfermedad mental y en consecuencia no existía cura real. Como muchos neurólogos de la época, Freeman tiene una concepción organicista de la enfermedad mental y está dispuesto a encontrar el lugar del cerebro donde radica la causa física de la patología. O sea, frenología. Sí. Ok. Uf, y aquí comienza... Localizacionismo. Aquí comienza. Cuenta con la morgue del hospital en el sótano y dedica días y noches a medir y examinar los cerebros de los enfermos fallecidos. Su intención era medirlos para ver las diferencias orgánicas que existía de personas normales y los enfermos mentales, porque él estaba seguro que había una diferencia orgánica. Que aquí ya estamos hablando de sesgos a más no poder, justamente porque si tienes un paciente mal diagnosticado y lo estás comparando con alguien que tampoco está diagnosticado y que tú, según es normal, pues dices, sí hay diferencia. No. Pero es que la cuestión acá es que ellos asumían que al haber resultados en intervenciones quirúrgicas, obviamente en la parte orgánica, había modificaciones conductuales. Entonces, por lógica, la patología, y lo estoy pensando como ellos, ¿no? Podría ser evidenciada a nivel anatómico también. Por supuesto. Claro. Fisiológico. Fisiológico. Gracias, Cristian. Tú eres una persona muy sabia. Te agradezco que estés aquí y que seas mi amigo. Te quiero mucho. Sus esfuerzos son en vano, por supuesto. Puta madre. Dice, aparentemente los cerebros de los sujetos psicóticos no se diferencian en nada de los cerebros normales. ¿En No me serio? digas. Wow. ¿Qué ha pasado? Con la ayuda de asistentes colgaba los cuerpos frente a un fondo y tomaba fotografías para obtener medidas de ¿Qué toda pedo? clase. Ese güey estaba bien enfermo. Y lo que viene, güey. Anda. Escéptico ¿De y sin- casualidad no pesaba también, güey? seguramente los pesó. Sí. No Sí, mames. sí, yo lo haría. Sí. Las fotos a lo mejor no, pero sí los pesaría, güey. A ver qué tal. No Sí, sé. güey, para tener tu control ahí todo el Sí, tiempo. sí, claro. Sí. Y a lo mejor hasta llegas a chupar algún cerebro, ¿no? Sí, Para qué ver, ricos. Oler, oler. pa Qué ver rico. si... A champiñones. Los rebanas así Pa ver para hacer si- un taquito y todo el Sí, pedo. sí hay alguna diferencia ahí. Gracias, YouTube, por si nos llegas a censurar. Muchas gracias. Nos lo Estamos, merecemos. Gracias. estamos hablando de los tacos de seso, YouTube. En México Exactamente. es una delicia gastronómica. Nunca lo he probado Sí, y no sí, lo sí. haría, pero hay gente que le gusta. De cerdo, de res, de humano, lo que sea le entra. Chale. Escéptico y sin paciencia para la psicoterapia, Freeman se orientó desde el principio hacia la prescripción de medicamentos, el ejercicio físico o cambios en el estilo de vida de los pacientes. En la primavera de 1936
Pocos meses después del Congreso de Londres, Walter Freeman tiene noticias de las leucotomías de Moniz a través del primer artículo del portugués sobre la nueva técnica, publicado en el Boletín de la Academia de Medicina. Inmediatamente le escribe una calurosa carta de felicitación por sus magníficas investigaciones, al tiempo que le comunica su intención de ensayarlas por su cuenta. Pese a su tenacidad, no había conseguido aún, como él mismo reconoce, ningún hallazgo sobresaliente en la explicación de la enfermedad mental, ni tampoco en su tratamiento. Se ve a sí mismo como el gran introductor de una metodología de vanguardia que podría dar un vuelco a la neuropsiquiatría del país. Moniz le responde: estoy muy satisfecho de su predisposición a realizar la operación prefrontal en cierta psicosis, y le facilita la dirección del fabricante de París que le había fabricado el leucotomo. Estaré muy satisfecho de recibir sus informaciones después de que usted haya realizado algunas leucotomías prefrontales. Y desde entonces mantendrán una correspondencia frecuente comunicándole sus progresos. O sea, Maurice es el primer güey, ¿no? Que Sí, empieza. el portugués. Y el otro pendejo, ¿cómo se llama? Freeman. Freeman le dice, güey, está chido tu cotorreo, déjame colaborar, la chingada. Y le dijo, sí, güey, pero dime qué encuentras, ¿no? ¿Qué Sí, descubres? justamente. Una pregunta, David, no sé si venía por ahí. ¿Cómo es el locotomo, se llamaba? El leucotomo es el popotito que tenía la cuerda. Ah, ok. Ah, su madre. Ok, el de la perrera, ¿no? Sí. Sí. Pero aquí ya es en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Justamente le dice, güey, quiero hacerlo. Y le dice, va, aquí te paso mi contacto. Ok. Le manda el link de Mercado Libre El WhatsApp. y ya, Justamente. leucotomo. Comprar. Te llega en un mes y maldita sea. Es que tienes que hacerlo por Amazon, güey, para que te llegue en corto. Exacto. Mientras voy a usar un palo de fierro o algo, ¿no? No, Lo que sí, llega. ahorita vas a ver. Antes de continuar, cabe resaltar que Walter Freeman no era neurocirujano y por tanto no tenía licencia para operar. Para ello se asocia con un joven y brillante cirujano llamado James Watt, quien será el que se encargue del trabajo quirúrgico. Siempre bajo su estrecha supervisión y durante unos meses estudian el procedimiento con la intención de ponerlo en práctica lo antes posible. En septiembre de 1936, Freeman y Watts llevan a cabo la primera operación de la historia de los Estados Unidos. Damn. La paciente fue Alice Hammett, una mujer de 63 años diagnosticada de depresión agitada. Presentaba un largo historial de agitación, insomnio y pensamientos suicidas que se remontaba a su primer embarazo, cuyo hijo murió a los 2 años. En 10 años no había tenido una sola noche de sueño tranquilo y en los últimos meses su situación había empeorado dramáticamente con frecuentes ataques de pánico y angustia. Tenía conductas sorprendentes como orinar en el suelo o mostrarse desnuda en la ventana, según reporta. Órale. Se trataba de un cuadro que, según Moniz, mejor podría beneficiarse de la leucotomía. Freeman y Watts hablaron con la enfermera y con su marido. Yo creo que le hace falta una locotomía. Práctica... güey, no mames, ahorita. Espérate. Hey. Freeman y Watts hablaron con la enfermera y con su marido sobre esta nueva posibilidad y obtuvieron el consentimiento. La principal preocupación de Alice era si la operación iba a estropear el cabello, cosa que No, naturalmente no fue posible. Qué bonita, qué linda, pobrecita, güey. Le van Eh, a rapar, güey. Sí. Sí, obviamente. Sí. La intervención se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1936. Consistió en una leucotomía prefrontal que seguía escrupulosamente el procedimiento del portugués. Decía, ¿por qué no tengo un pelo de tonta, doctor? Perdón, ya. Locura, tonta. Sí. Muy bueno. Perdón. Ah, perdón, no te vi, güey. No te vi. Perdón, no vi. No traigo mis lentes, güey. Llevo una semana sin lentes. Luego hablamos de eso, pero Ok. no veo, güey. Fue tu culpa, amigo. No hay bronca, yo. Taladraron un orificio en cada lado del cráneo, introdujeron el leucotomo y lo giraron para cortar un pequeño corazón de materia cerebral. Qué poético. Ya sé, güey. Introdujeron el leucotomo y lo giraron... Repitieron el procedimiento hasta seccionar un total de 6 corazones en cada lado del cerebro. Ah, cabrón. En cada lado del cerebro. 3 en la parte medial y 3 en la parte lateral. Se enjuagó cada orificio con suero salino para comprobar que no había hemorragia interna. Se cosió el cuero cabelludo y se vendó la cabeza.
Según- Al menos la vendaron, ¿no? Al menos. Como Ok. mínimo, güey. Sí, jodido. Ya ahorita ya se lavaban las manos para vendar. Qué bueno que haces esa pauta. Perdón, Porque ¿qué preguntaste, Veré? Que si ya todos sabían... se lavaban Se lavaban. las manos. Todos Se lavaban la cara y el mono no. No, los monos se quedaron en Europa. Ya se había aprobado por ellos. Sí. Y justo es una cuestión bastante interesante. Como les había comentado, el abuelo de Freeman es de los primeros, o el primer médico que comienza a lavarse las manos. Irónicamente, Freeman le valía verga. Quien se preocupaba más de esta parte de higiene era Watts, pero a Freeman le valía bastante verga. A pesar de que su papá Pero era- también Freeman no metía mano. No, digo, justamente por supuesto, no, porque no era neurocirujano. No que sí. No, no, no. Era Era Watts neurólogo, pero no. Ah, ya. Sí, algo que me llamó la atención es una pendejada, pero se llamaba James Watt y traía este pedo de querer abrir y la chingada, ¿no? Y el director de Saw, la famosísima película, o de la saga de películas, uno de los directores es James Wan. Ok, Así no como, lo a sabía. lo mejor reencarnó, güey. Ya traía el pedo de... Seguramente. Posiblemente. Según refiere Freeman, cuando la paciente despertó tenía una expresión plácida en el rostro. No le importaba haber perdido temporalmente el cabello y la presencia de anestesia no le espantaba. Al siguiente día tuvo lugar esta conversación entre Freeman y la paciente. Yo soy la paciente. ¿Ok? ¿Está contenta de estar aquí? Sí. ¿Tiene alguno de sus antiguos miedos? Nah, ¿De qué estaba asustada? no lo sé. Me parece que lo he olvidado. ¿Está triste? No. ¿Está usted feliz? Sí. ¿Está Pacheca? Sí. Tengo un Ne. hambre que te cagas, pero nada más. Oye, pero qué cabrón. O sea, no se acordaba, güey. ¿Sigue No, bajo güey. los efectos de la anestesia? Sí. Nah. Ponle tú. Los resultados eran visibles. Los resultados eran tan visibles que Freeman escribiría en su autobiografía. Supe desde el principio que aquí hubo un golpe a un aspecto fundamental de la personalidad, esa parte que era responsable en gran medida de la miseria que aflige al hombre. Damn. Una semana después, Alice empeoró ligeramente y se mostró incapaz de hablar con coherencia, tartamudeando y repitiendo sílabas, aunque luego este problema remitió días más tarde. Freeman y Watts quedaron tan satisfechos que se apresuraron a publicarlo en un informe titulado Lobotomía prefrontal en depresión agitada, un reporte de caso. Okay. Es Pero que estaba les- en inglés, ¿verdad? Sí, Ok. es que pensé en hacer un chiste y dije, mejor no, Ok, no me sí, va a salir. sí, sí, sí. Convencidos de que el proceso no solo destruía la materia blanca, sino los cuerpos celulares de las neuronas, decidieron que lobotomía era una denominación más apropiada. Emocionados por el primer caso, Freeman y Watts se lanzan a practicar nuevas lobotomías y en las próximas 6 semanas operan a 5 pacientes, todos aquejados de depresión agitada. Oye, cuando se hace esta actualización del nombre, ¿es por Freeman y Watts? Sí. Y entonces, ¿qué pasó con la otra versión que estaba del otro lado del charco? O sea, ¿se siguió llamando locotomía o también se ajustó a la nueva adaptación? ¿O fue adaptación por la influencia de aquel güey de Morris? Para este momento específico es cuestión de popularidad, hasta este momento específico. Ah, ok. Porque sigue siendo la misma técnica hasta este momento. Nada Después más habrá variación en los métodos, pero ya llegaremos a eso. Ok, gracias. Ok. El segundo caso se trataba de Emma Ayer, una contable de 59 años que llevaba casi 6 meses en cama sin querer levantarse. Sufría alucinaciones y vivía con el miedo a que la envenenaran. Por primera vez, Walter Freeman tomó fotografías de la enferma antes y después de la psicocirugía, costumbre que mantendría durante décadas. Las fotos sirvieron para documentar la transformación de Emma, de un rostro triste y abatido a otro más animado y tranquilo. 15 días después, hacía constar que la paciente no había tenido quejas en lo absoluto y al hablar de sus síntomas lo hacía de una manera indiferente. Aún no se recuperaba de la confusión y era incapaz de recordar los nombres del doctor y la enfermera. Ah, huevo. Dice, ella está alegre, sin embargo, aunque enteramente... No sabe quién es. Está perdida. Dice, ella está alegre, sin embargo, noto cierta falta de espontaneidad. Dice. No. Cierta. ¿Por qué será? Es ¿Por que qué será?
Es que justo habría que ver lo que consideraban como alegre, ¿no? Porque si al principio estaba toda Sí, al principio. decaída No, y espérate, demás. si al principio de cantar en la mañana era un pinche signo de locura, güey. Sí, no inventes. ¿Qué grado de alegría Sí, consideraban? o sea, su cara era de... No tengo nada, o sea... No tengo literal, sentimientos, sí, no siento tal nada. cual. Ahorita llegaremos a ese punto más adelante. Y ellos, Obviamente. no, se nota bien alegre. La No, hombre, señora... pacífica. ¿Cómo está? Bien. Bien. No, írala, no, está que rebosa de emoción. Prácticamente, güey. Qué bueno que nacimos en los 90 porque si no todos estuviéramos jodidos, güey. Sí, cabrón. Bueno, Rayos, todos yo nací nacimos en el Define Yo con nací él. en el 2000. Bueno, más o menos. Eso iba a decir Damn. porque... Digo... Según las pinche notas dejadas por Freeman, la mujer volvió a su trabajo de contable 2 meses después y allí permaneció 8 años hasta su jubilación. Pidos, ¿trabajo de contable te refieres a contadora? O- Contadora, ajá. ok. Nada más. El tercer caso, Linwood Roberts era un trabajador de una construcción de hace 30 años. Bueno, que llevaba 30 años. ¿Él o la construcción? Él trabajando en la construcción. Ok. Es que dijo hace 30 años. Ajá, Ajá. y tenía algo así raro. Sí. Había recibido tratamiento ambulatorio, es decir, muy intermitente, por varios motivos. Nerviosismo, palpitaciones, pulsaciones en la cabeza, miedo a caerse e ideación suicida. Pronto queda confinado en la cama y deja de hablar por 18 meses. Ah, cabrón. Sí, queda en estado catatónico. O sea, en la cama sin moverse. Simón. Inesperadamente la psicocirugía le volvió un hablador compulsivo al punto que los pacientes y los doctores de la institución le pedían constantemente que guardara silencio. No mames. Sí. Ok. A su madre, güey. El quinto caso resultó el primer fracaso inmediato. La paciente era una mujer de 47 años deprimida que se había intentado quitar la vida mediante la inhalación de gas. A causa de esto permaneció medio día inconsciente y con posibles daños cerebrales. Durante la intervención, el cirujano Watts seccionó varios vasos sanguíneos y probablemente a consecuencia quedó con incontinencia urinaria y con ataques epilépticos. La lobotomía no disminuyó la ansiedad y un mes más tarde Freeman la encuentra todavía bastante confusa, con falta de atención y olvida fácilmente, dice. Ok. El 18 de noviembre de 1936 tiene en Baltimore una convención de la Asociación Médica del Sur. Freeman y Watts presentan un informe sobre los 6 casos. Para este momento la prensa ya tenía noticias de las lobotomías porque Freeman, sabiendo la importancia de la opinión pública, inventó a un periodista, Tom Henry, al hospital de George Washington, de la universidad. Perdón, ¿invitó o inventó? Invitó. Ah, ok. ¿Qué pedo, Cristi? Es que escuché... Pinche psicótico, ¿no? Inventó un conejo que le hablaba y le decía... No mames. Ajá. Para que viera a los pacientes antes y después de la operación e incluso presenciara una lobotomía, dando como resultado un admirativo reportaje en el que afirma que la nueva técnica, y cito, probablemente constituye una de las más grandes innovaciones quirúrgicas de esta generación. Ok. Así, cuando llegaron a la convención en Baltimore, hubo un considerable interés periodístico. A la madre, o sea, ese güey era un puto genio. Ese güey inventó el pedo mediático. Vamos a ver cómo el pedo mediático tiene que ver con la Chinga lobotomía. tu güey. madre. Yo Justamente por sí eso. vería una lobotomía hoy al chile. Yo igual. Sí. ¿Por qué no? Sí, O sea, imagínate en ese entonces, güey. sí, por supuesto. Pero también depende, ¿no? O sea, a lo que voy es, creo que vas para allá porque creo que en esta afición justamente de tratar de ver todo el tiempo una lobotomía y de gente más interesada en ver y documentar, hacer notas sobre esto, empezó a hacer lo que veíamos en casos anteriores, un circo. O sea, decir, sí, vénganse, ¿cuántos entran en el... Quirófano. en el quirófano? 30 personas. Meta 45, sí caben. Apretaditos, pero mira, todos Mete toman 60, fotos. nomás bájale 30 Ajá. euros. Y es como, Euros. güey, no mames. Y además, una de las cosas que me llamó la atención hasta ahora es que una de las constantes que ya tenían hasta este momento, pero que ellos a lo mejor no querían ver, es justamente esta parte de la memoria, que había una pérdida de la memoria hacia ¿cómo llamarlo? Tiene un nombre, no recuerdo cuál es, pero Amnesia. no.
Pero, o sea, la amnesia, Korsakov. pero... Demencia. Alzheimer. El Korsakov es en lo que estamos en el camino, güey. Salud, gente. Salud a todos. Ahí en casa. Salud. No, pero esta amnesia justamente, pero focalizada a los nombres, por ejemplo, de los médicos o de las personas que conocen estas personas. ¿Una O sea, agnosia? ¿Es noxia? Ese es desconocimiento de la enfermedad, más allá que amnesia. ¿O es la afasia, entonces? O sea, sé No, que no, no. está por ahí, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Sí podría ser una afasia en cuestión de la repetición que, por ejemplo, presentó la cuarta, me parece. La que no recordaba Ajá. el nombre. ¿Por qué metiste AMLO aquí, güey? ¿AMLO? Por la cuarta. Ajá. Ay, Ver ese güey, no mames. No sabría decirte Pinche si enfermito. hay como efecto secundario una amnesia, pero algunos decían que podría ser posible shock post-operatorio. Ok. Todo salió bien, nomás está en shock. Es normal, Es prácticamente normal. decían. Le quitamos un pedazo de cerebro. Y es que- pero- Vuelvo a repetir la frase que he dicho 3 veces en este podcast, pero es que las evidencias encajen en una teoría y no que tus teorías encajen con la Un evidencia. sesgo de confirmación. Exactamente. Entonces, estos güeyes lo que hacían era, esto me sirve, vamos a agarrarlo, esto, así. Esto no me sirve, chinga. No, esto ni existió, ¿por qué? O lo adapto a lo que yo Justamente. quiero que suceda. O cómo suceda. Exactamente. Vaya, Entonces, qué ironía. Pareciera que estaban haciendo un metaanálisis. Oh. Para la gente que sabe muy el lindo, chiste, muy lindo, muy lindo, muy lindo. se sigue haciendo. Lo siguen haciendo, Sí. gente. En la presentación, Freeman se acompaña de las fotografías del antes y del después de la operación. También comentan que ningún paciente había muerto o empeorado fuera de estos síntomas postoperatorios. Curioso, ¿no? Curioso. Sí, o sea, justamente dicen, esta es mi evidencia, aquí está triste, aquí está feliz. ¿Cómo? No. ¿Puedes decirlo al micro? Ok, Decían, aquí está triste, aquí está feliz. Pinche, lo voy a decir el Poco segundo está chiste triste. de este podcast, pero pinche fotos del bebé que está chupando un limón, que se está riendo. Haz de Sí, cuenta. güey. Tal Ahí cual. nacieron, güey. Sí, pues, Ahí nacieron no, esas porque no pinches traje fotos. Prácticamente era eso, güey. Pero, mames. Prácticamente era eso. pero aparte, imagínatelos, o sea, tal cual así como una foto estando de la verga, así con su pinche jetota de me lleva la verga, ¿por qué me están haciendo esta foto? Y luego después de la cirugía, todos idos y medio muertos, que eso sí, reportaban, no se murieron. sonriendo, estaban No, sonriendo. no, Están no. menos peor. Mira, si Está no, feliz, véalo. si no se murieron, algo bueno hicimos. Prácticamente, güey. Y dice, o bueno, sí. Oye, perdóname, David, voy a hacer un dime. paréntesis. Por ejemplo, este güey que estuvo 18 meses en estado catatónico, ¿hubo un resultado favorable? O sea, ¿se paraba o hablaba? Sí, Bueno, era la el güey que no se catatonia cayó, ¿verdad? remitió. Ajá. Regresó creo que 3 o 5 años a la construcción. Ok. Es decir, la catatonia sí desapareció, por supuesto. Ok, ok. Pero pues este güey se la pasaba riendo y regresó a la institución. Otra vez, como digo, porque era disfuncional desde sus... Simón. Un A fin ver, de nada, güey. nada les parece. Sí, Andaba bien feliz, ese sí. Risa y risa. Está muy... riéndose con sus compañeros, no chambea. Está Y dijeron, cotorreando. no, ese güey. No, ese güey se ríe Está muy mucho. feliz, ninguno puede estar tan feliz, métanlo, está loco. Menos trabajando en construcción, ¿qué le pasa? Órale. Ok, qué cabrón. Y cito, todos nuestros pacientes... Ay, es que es un puto mentiroso. Todos nuestros pacientes han retornado a casa y algunos de ellos no han necesitado ya cuidado asistencial. Todos están más cómodos, aliviados de ciertos síntomas. Sentenciando. Es como si se hubiera sacado el aguijón de la psicosis, dice. Nomás le quitamos su- Qué buena metáfora. Sí, justamente. Son optimistas sobre el futuro de estas operaciones, pero transmiten un mensaje de cautela. El uso indiscriminado del procedimiento podría resultar en un inmenso daño y solo debía llevarse a cabo en los casos cuyos métodos tradicionales no habían arrojado resultados satisfactorios. Hasta este momento, la psicocirugía o la lobotomía se llevaba a cabo en pacientes o personas con síntomas muy elevados o con ya largo tiempo Historial. internados. Ajá, Sí. historia. Ok. Entonces, también aquí cabe resaltar
menciona David que la cirugía solamente se le aplicaba a las personas que no habían, en las que no había avances con la terapia que hasta el momento se ocupaba. Tradicional. Ajá, tradicional. Más Pero- tarde veremos cuáles eran el resto de opciones. Ajá, eso es exactamente a lo que voy. La terapia tradicional debería de haber sido una mierda para que Ahorita en vas ese a ver, güey, momento ahorita vas a ver. digan, Bueno, no, pues vas al a chile escuchar. entran todos. O sea, ese güey, a ver, dile, ¿estás feliz? No. Pues ponte contento. No, no funcionó. No estés Lobotomía. ¿Te triste. sientes bien? No, siéntate bien. Ah, ya. Sí, Se me lobotomía. Ah, qué buen chiste. Ese chiste estuvo bonito. Además, cada paciente... Bueno, y dice... Además, cada paciente probablemente pierde algo con esta operación. Alguna espontaneidad, alguna chispa, algún condimento de su personalidad. Por eso, bueno, comentan que pues hay que tener cuidado y solo hacerlo en casos en el que la lobotomía sea el último tratamiento, ¿no? Pero O la es que- última consideración. Ajá, o sea, Ok. Por lo menos hasta ese momento. Veremos que después le vale madres, pero bueno. Ok. La audiencia se compone por una amalgama de neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras de tendencia organicista o freudianos. Al terminar, inmediatamente se alzan las manos. Ajá, freudianos. Ya para ese momento, el psicoanálisis ya estaba en apogeo en Estados Unidos. Wow. Ok. Con Freud. Histeria. De vámonos. hecho, uno de los artículos, de los primeros artículos de Freud, era hacía como una, actualmente se conoce como como neuropsicoanálisis, ajá, Sí. que justamente es como hacer un híbrido entre a recordar que Freud era neurólogo. Sí, sí, por supuesto. Entonces hace o utiliza los modelos anatómicos con una Para explicar. explicación, exactamente, Claro. de un modelo más sistémico, psicoanalítico. Al terminar, inmediatamente se alzan las manos. Algunos están furiosos y muy pocos están a favor. En general, se respira un ambiente de sorpresa y recelo. Recordando que este tratamiento, bueno, esta técnica atenta contra el juramento hipocrático, como habíamos hablado. Están dañando cerebro sano, ¿no? En este sentido. Un comentario que hace uno de los neurocirujanos más prestigiosos de ese entonces, este güey se llamó Adolf Meyer, lo cito, y Uy, dice... cerca. Ya sé. El trabajo debe estar en manos de aquellos que tienen la voluntad y están dispuestos a observar y seguir cuidadosamente la experiencia de cada caso. Los hechos son suficientes para justificar el procedimiento en manos de personas responsables, pero es importante que el público no se vea arrastrado hacia expectativas infundadas. Qué buen cachetadón, güey. En las manos del doctor Freeman y el doctor Watts, sé que estas condiciones están garantizadas. ¡Ah, no mames! Ay, What ya the fuck? valió. Desgraciadamente Valió estas últimas poco. palabras se verían desmentidas por los acontecimientos futuros. Sí, obviamente. Porque este Qué güey, compradote el güey, ¿no? Sí. porque este güey, como les digo, Adolf Meyer era un cirujano prestigioso en ese momento, era así de tendencia organicista. Se llamaba Adolf Myers. Ajá. Y justamente él era uno de los máximos exponentes en los que iba paulatinamente modificando sus métodos, ¿no? También fue uno de los que se comenzó a lavar las manos. Sí, porque era más sano. Qué ¿no? moderno, sí. No, o sea, justo es que esa era la realidad en Puta ese madre, entonces, es que pensé güey. que el chiste iba en cuestión de que evadía, se lavaba las manos, pero... Que badía. Oh, ok. No lo vi. Sí, pues y yo de pendejo dijo, sí, porque era bueno. Debí seguir la línea de la corrupción y decir se lavaba las manos. Pues, puta madre, Pero- ya van dos, gente, les debo 2 chistes. Después de esta convención, Freeman y Watts fueron muy activos en presentar la nueva terapia viajando por el... 3, 2, 1, tiempo. Después de esta convención, Freeman y Watts fueron muy activos en presentar la nueva terapia viajando por el país de cabo a rabo y la profesión médica comenzó a dividirse en medio de acalorados debates sobre la lobotomía. Acarolar. Acarolados. Ya para este momento llevaban un aproximado de 20 casos.
Ok. Tras esta serie de primeros casos, los doctores aflojan el ritmo y se replantean el procedimiento quirúrgico. El método de Moniz no les parece lo suficientemente preciso y efectivo, por lo que piensan en opciones más radicales. Perdón. Ah, cabrón, más radicales. Ok, perdón. Ok, bueno, guárdame ese ahí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezaron a aplicar el modelo de Moniz hasta que dijeron, espérate, hay que ser más salvajes? Menos de un año, güey. Ah, Ay, cabrón. menos Y dijeron, de un hay que año. cambiar este pedo. Sí. Ok, bueno, continúa. Algunos operados tendían a sufrir ataques epilépticos y sospechaban que podría deberse a la degeneración de estos corazones. Recordemos que lo que hacían eran mocharles, pero les quedaba el trocito ahí. Ajá. Y ellos creían que eso era lo que causaba los ataques epilépticos. Hijo puta. Básicamente dijeron, no, pues hay que extirparlos en vez de dejarlos ahí que se mueran. Porque les hace un falso, ¿no? Sí, justamente. Literalmente. Güey, ¿por qué no se les pasó por la mente quitar ya todo el pinche cerebro? O sea... No, o sea, a lo mejor no todo el cerebro, pero todo el lóbulo. El lóbulo frontal, ¿no? Sí, Sí, dejar o la sea, pura pinche parte del tronco, ¿no? No, Sí, pues para que se levanten, duerman, No, coman, caguen. Ya, no. chingó su madre. De tal forma que en 1937 desarrollan una nueva operación de precisión que llaman lobotomía estándar Freeman-Watts y comienzan a aplicarlo a partir del caso 33. Pinches gringos y su Inventes. perra necesidad de etiquetar todo, Sí, ¿no? por supuesto. USA, motherfucker. Tienen que llevarse el crédito, güey. Por supuesto. Siempre. Hijos de puta, ajá. Para esto se utiliza una espátula o cuchilla plana y cortante a modo de bisturí que se introduce en el orificio del cráneo para seccionar parte del lóbulo frontal. Les explico un poco. Primero se dibujan las marcas en el cuero cabelludo y se taladran los orificios laterales. Más o Cer- menos aquí va el putazo y otro acá, ¿no? Exacto. Cerca de la sien. Exactamente. Estos Hay al güeyes- tanteo. Sácame el taladro, vamos a penetrarle Pinche el cráneo. lápiz de ese de bicolor, güey, del albañil, ¿no? El azul y rojo, güey, ¿no? Ajá, güey. Izquierdo y derecho, azul y rojo, güey. Chinga su madre, güey. Sí, güey. No se vayan a equivocar. Con la espátula hay dos modalidades de corte. Un movimiento angular de arriba hacia abajo y la otra que consiste en que la espátula se mete y se saca varias veces en distintas orientaciones, sajando todo lo que se encuentra a su paso, güey. Manches. Sí, eso Pinche- era lo que hacían, güey. Todavía no sale sangre. Hay que seguirle picando. Güey, Sí. no mames, ¿qué pedo con esos güey? Ya sé, güey. ya sé. Pinche, la línea entre destapar una taza de baño y una puta lobotomía. No Era había así, diferencia, no güey. había línea, Sí, güey. güey. En uno salía mierda y en otro salía la mierda, güey, ¿no? Justo. Sí. Muy lindo. Grisecito, cafecito. ¿Cuál es la La diferencia, güey? güey. Apestan las dos. Mientras esté entre blanco y gris no hay pedo. Puta Porque madre. la materia- Güey, Dijo seguramente... Cristian. Sí, seguramente tenía la misma afección que yo, güey. Seguramente. Siempre que pueden operan bajo anestesia local y mientras lo hacen preguntan al paciente qué es lo que siente o le piden entonar una canción. ¿Te gusta? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Me encanta. Haciendo eso, don A mí no me Cangrejo. gusta, a mí me encanta. Justo, ahorita. O le piden entonar una canción, contar hacia atrás, etcétera. Algunos pacientes decían notar una súbita relajación de la ansiedad o de la angustia en el momento de cortar las fibras nerviosas. Los dos médicos creyeron que los resultados más Qué rico, sí, córtame más. Sí, lo estoy disfrutando. Yo te voy. ¿Así? Más ¿Así rápido, te más gusta? rápido. Sí, más rápido. ¿Así te gusta? Sí. Yo casi. No pares. Tal cual. No pares. No pare, sigue. Es que, güey, suena a broma, pero es que así era. Damn. Oye, qué pedo esos pinches gringos. Digo, con todo respeto, uno dice pinches gringos pendejos, pero chile, pinches gringos pendejos, güey. Ya sé. Ricos y pendejos. Aquí nada más los encerramos y les quitamos la luz y la comida, pero no mames. No les hacemos esas cosas. Sí, no les dedeamos el cerebro, güey. No les desvirginamos el cerebro. Pues sí. Los dos médicos creyeron que los resultados más terapéuticos se obtenían cuando la lobotomía causaba aletargamiento y desorientación. A huevo, Decían, a no, huevo, este güey huevo, sigue güey. bien. Hasta que notaban que Güey, le Sigue fallaba. sigue sonriendo. Un pinche dealer hace lo mismo. Exacto, Seguramente güey. sí, Le güey. gusta, le gusta. Si no observaban estos signos, destruían un área más grande. Lo que hicieron
fue determinar 3 niveles de operación. La mínima, que era cortar de 1 a 3, la estándar, que era cortar de 3 a 6, y la máxima, que era cortar de 6 a 8. Pendejo, si no es suscripción de Netflix, mamón. Ah, no mames. ¿Cuál quiere contratar? Pues sí, ¿Sin comerciales? 720, esto según el nivel de afección. Mientras más jodido, más Más duro. Más penetrada le picado. daba. más caldeo. Sí. Necesita más potencia. Ahora, para entender cómo un procedimiento así se popularizó en todo el país, les explico. Walter Freeman sabía que la aceptación de la técnica por parte de la profesión médica no iba a ser unánime y que se alzarían fuertes resistencias. Freeman consideró desde el inicio a la prensa y a través de ella el gran público unos poderosos aliados con los que podía contar a su favor. Empieza pues a dedicar más tiempo a la difusión mediática que a la comunicación profesional. Se supone que lo que se hacía, se ponían artículos y se daba revisión. A este güey le valió verga y justo como al inicio se hacía amigos de periodistas y los invitaba. Algunos especialistas lamentan enterarse de sus innovaciones por las noticias antes que a través de publicaciones formales. Freeman es un buen agente de relaciones públicas, me imagino, porque emprende una campaña en la prensa a favor de la nueva y prometedora cura. Cultiva amistades de influyentes periodistas para promover su método. No tardan en aparecer titulares sensacionalistas. Amarillistas. Sen. El extra de ese tiempo, pues. Sí. Exactamente. En los principales periódicos del país, con títulos como Los milagros de la cirugía del cerebro, Curando la mente con la cirugía, Pacientes De la mentales se magia. benefician de la operación revolucionaria, El bisturí del cirujano restaura la salud mental a víctimas de los nervios. Oye, espérate, sus títulos están bien vergas, sí, güey. Pero imagínate el pinche extra, se la abrieron y le gustó, güey. Sería un pinche título del extra. Oye, sí. Sí. Es que estaba pensando, pero sí, o sea, hay una pinche diferencia entre el bisturí del cirujano cura la no sé qué chingados, fue por vino y ya no vino, güey. Sí. Pero qué chingón, ¿eh? Habla mucho del nivel sociocultural de los compañeros estadounidenses. Pero, Dale. perdón. Seguimos hablando de una publicidad. Es mediático, totalmente güey, mediático, güey. Ve- No, Vende. pero Oye, no, pero espérate, quiero hacer un paréntesis, güey. Y es que está bien cabrón porque seguramente el interés no era modificar el método para bien del usuario, bueno, del paciente, del enfermito. Más bien era una cuestión de generar algo que tuviera el impacto y el alcance para ser totalmente redituable en el aspecto mediático, ¿no, güey? En este caso, y por lo que leí de algún que otro historiador que se encargó de literalmente solo revisar a Freeman, existen estos dos puntos. Este güey tendría seguramente un trastorno porque este güey, según las notas que dejó y según las entrevistas que se hicieron, tenía esos dos puntos. Este güey hacía esto porque de verdad creía que ese era el tratamiento y la cura que tenía que hacer, ok. pero también la parte mediática le daba su narcisismo. Es que, o sea, por eso supuesto. es el reconocimiento que al final buscas, Sí, eventualmente por supuesto. te lo va a dar una forma así inmediata como los pinches periódicos dicen esas madres. Justamente. Claro. a lo que yo quería llegar era que la publicidad que se hacía en ese momento era justamente la publicidad que te decía, fuma, te hará bien. Tu hijo no fuma, enséñale de una vez. Cosas así que, Sí. por ejemplo, en esta época... O sea, eso sí es real, esa publicidad. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, Pensé que era un chiste. incluso, por ejemplo, los comerciales de Coca-Cola, este tipo de empresas grandes, ya empezaba a hacer, ¿por qué no combinas tu desayuno con una coca? ¿Por qué no combinas, por ejemplo, los cigarros con tu desayuno? O un cigarro antes de dormir es lo mejor. Me Ese recuerdo tipo de un anuncio publicidad. de... ¿por qué no acompañas planchando la ropa con un cigarrito? Y tenías a una señora Fumando mientras planchaba. De hecho, para hacer una buena recomendación, busquen la conferencia de Fonseca, de VisualPolitik, sobre justamente esta cuestión. Esos güeyes lo que les gusta mucho es politizar todo. Y este güey lo que habla es cómo la industria del tabaco y la cervecera fueron sobresaliendo una de cada una. Una se quedó atrás y otra logró sobresalir.
A diferencia del tabaco, o sea, el tabaco pagó un chingo de médicos para que dijeran que fumar era bueno. Y la cervecera dijo, pues vengan a nuestras industrias y es más, les vamos a mostrar cómo hacemos el producto, qué es lo que tiene. Que tiene justamente que ver con esta responsabilidad respecto a la persona que produce. Si tú quieres aventarle toda la responsabilidad al consumidor, pues al menos dáselo de una manera informada. Y esta fue la forma en la que lograron sobresalir de esta manera. Y justamente es algo que se le critica a la industria tabaquera, que dijo, no mames, fumar es súper chido. Te hace cool. Es súper Te hace estar a la sano. moda. Perdón. Sano. Porque en ese momento se decía, es sano fumar para tu salud. Y si tú quieres estar más... Es sano. ¿Y ese ano? Ah, no, eso sí no, ¿eh? Ese es un Eso chiste muy también es pedorrillo. Dios dice que no, ¿eh? No mames, hijo. Ahí Muy está, bueno, muy tercer, bueno. se lo es, regalé. es un chiste muy chicloso, güey. Presta atención, Cristian. Supongo que ese no lo venden en las esquinas. Sí, no, porque... ok, continúa, David. Son en revistas mensuales y semanarias muy leídas en hogares en un tiempo en el que no existe la televisión. La cirugía del alma aparece en algunos titulares. Se cuentan historias personales de casos aparentemente beneficiados por la lobotomía. Aunque hoy nos horrorice el procedimiento, pongámonos en el lugar de alguien de ese entonces enfrentando a una terrible problemática. Si se tratara de tu madre o alguna figura importante y tuvieras que elegir entre estar en un estado de terror continuo y la alternativa es que estuviera más tranquila y pareciera más o menos calmada, incluso aunque ya no fuera como antes, podrías escoger esto último. Es que Preferiría no serlo. No, pero es que ahí entra lo que decíamos antes de la información. O sea, no había la suficiente información para poder Y ni decir... tratamientos, ahorita vamos a ver. Exactamente. Sí, era lo que tenían al alcance. Y sobre todo con ese impacto mediático en el que no había otro medio de consulta para validar la información. Sesgo de... ¿Cómo? Confirmación. Sesgo de confirmación. Es como las teorías y las cosas que salen sobre el COVID-19, ¿no? Sí, exactamente, sí. Va Correcto. por ahí. Sí, pero nada más era el único medio, cabrón. Sí, o sea, era lo que ves en los periódicos es lo real. Pues sí, Real estaba muy facts. Y centralizado. justamente Facts, Freeman facts, lo que facts. hizo fue, vénganse todos los medios, apóyenme y toda esta consulta médica y consulta de personas profesionales que realmente sabían que no apoyaban este tipo de cirugías y este tipo de intervenciones, decía, no, Tengo una ustedes- duda. ¿Ya existían esos grupos, David? ¿O todavía no había un gremio que estuviera en contra de este tipo de... Para este momento, que son 1937-38, la mayoría del público, sobre todo, estaba Ajá. a favor. Ok. Había muy pocos grupos opositores médicos. Ok. Porque, como ahorita veremos, el resto de los tratamientos que lo único que hacían eran disminuir los síntomas, tampoco eran muy recomendables. Ok. Entonces, en su momento, todo el grupo médico estaba Simón. dudando. Ok. Lo cierto es que Freeman alude a la profesión médica y sus mecanismos de control y se apoya en la opinión pública, con tendencia a creer en soluciones milagrosas. Como lo que pasa en las redes sociales, en Facebook, de que no, si tomas té de jengibre con lo que Alcachofa. sea, alcachofa, Se no te te va a dar dilata el ano. COVID. Güey. No. Perdón, cabrón. pero yo quiero hacer un paréntesis aquí Dale, dale. para mencionar una cosa que me zurra. ¿Se y te que dilató me el caga. ano? No, güey. ¿Sabes qué es una de las cosas que me caga de Facebook y en general de las redes sociales? Cuando alguien publica, según estudios psicológicos, tal. O sea, lo que sea que venga después de esa frase, mi impresión siempre es, ¿cuáles? Oye, ¿Cuáles estudios psicológicos? de hecho, 9 de avalan cada eso? 10 médicos Por recomiendan esta favor. pasta dental. Hace poco leí que hicieron un estudio para contrastar respecto a las personas que opinaban de una persona que era muy espiritual a una que era un físico cuántico. Y la mayoría de las personas, si un físico cuántico está diciendo algo, lo catalogan como bueno. O sea, ya no se va tanto por la cuestión psicológica. Ahora la moda, por así decirlo, va respecto a la física cuántica. Si ponen que un güey dijo cualquier mamada y es un físico cuántico, le dan la razón a ese güey
por el simple hecho de ser un físico cuántico. En algo. O sea, los psicólogos ya nos estamos quedando atrás, güey. Ya voy, gracias, More. Interviene, por favor, porque... A ver, pan. No, sí, ¿Qué dice Schrödinger? entiendo tu punto. A mí me gusta mucho la física cuántica. Entiendo tu punto porque de pronto hasta se presta para el No discurso. es un punto, es un estudio, güey. Dato mata relato. No sé, lo voy a buscar. No, hasta que yo confirme que es un estudio te voy a creer que es un estudio. De lo contrario no puedo aceptar tu verdad. Dato como mata mi verdad. relato. Vale, ver. Este, Entonces el caso es eso, ¿no? O sea, sí, entiendo tu punto, pero y tengo un ejemplo claro y tú, Cristian, sabrás corroborar eso. En algún momento de la historia de México hubo un sismo, 19 de septiembre de 2017. Y hubo brigadas de médicos, bueno, de muchas brigadas, ¿no? Pero ¿A dónde te conocí? exactamente, nos conocimos, Qué bonito, cabrón. nos Oye, conocimos. te conocí, como si me hubiera rescatado de un pinche como perro ahí o qué, güey. Nos vimos frente a frente, nos 3 días sonreímos y sin dijimos, comer de en aquí Are. somos. Guiñamos el ojo. Pero bueno, Nos besamos y todo el pedo. guiñamos los 3 ojos. Se los dejo de tarea. Pero bueno, entonces fuimos brigadas de médicos y de psicólogos y a quienes le daban así, pero una atención cabrona, era la brigada de médicos, güey. Sí, Y eran por hasta supuesto. morros incluso que tenían menos semestres, o sea, segundo semestre, tercero. Sí, güey, o sea, estaban bien morros los vatos. Con todo respeto, carnales, y de algo los queremos mucho. Que ni Pero nos acordamos de ellos. Pero güey. es que es una Yo sí me posición acuerdo. bastante jerárquica o sí, privilegiada. claro, Sí. totalmente. Y entonces yo creo que va más o menos por esa línea. O sea, ¿a quién le vas a dar mayor validez en el terreno en el que te están hablando, güey? Y así lo vimos. O sea, el psicólogo era como que... La brigada, sí. Oiga, doctor, es que me duele y me siento como que no puedo respirar. Y, o sea, dices, güey, no mames. O sea, esa madre es más psicológica que médica, Estrés, ¿no? ajá. Exactamente. Pero Exacto. lo adjudican a una cuestión médica y lo vimos ahí. Fue como Exactamente. la valoración que al final tiene la perspectiva social o la... También un médico la puede vox populi. valorar el estrés, güey, y la ansiedad. Sí, pero, o sea, ¿quién crees que va a estar más quizás Sí, enfocado pero en... Sí, di- no. dime tú como psicólogo que no lo vas a poder valorar mejor que un médico. Totalmente. Entonces es como... Obviamente sí, güey, porque... eh, O entonces- los modos de A intervención. menos ¿Qué- que qué? sea un médico laboral o del trabajo, creo que se llaman. Sí, a menos, pero, o sea... ¿Les cuesta más o menos trabajo? Depende. Ok. Dale. Depende cómo lo denomines. O O denomina. Bueno, sí, te denominas pagos, la verdad. Si no hay nóminas, güey. Tiene que entrar el pinche chiste. Aquí no hay nóminas, güey. Déjame en paz. Antes de continuar, les voy a contar cuáles son los tratamientos alternativos que Sí. puede hacer a la lotovía. Que puede Meditación. hacer a la lobotomía la mejor opción de Mindfulness. tratamiento para tu Mindfulness. familiar en ese entonces. No, güey, todavía no se descubría eso. Uno de ellos era el psicoanálisis, pero bueno, el mismo Sí, sí. Pero ya, No, o sea, psicoanálisis, no mames. el mismo psicoanálisis decía, no podemos tratar a personas con esquizofrenia. Qué chingón. Y como les decía, el mismo psicoanálisis dice, no podemos atender a personas con esquizofrenia y aunque fuera viable, o sea, aunque fuera funcional, no se podría practicar a gran escala por la demanda de pacientes que estaban internados. Qué cabrón. Sí, pues eran 5,000 güeyes en una... Y no, es gran- pinches 20 años en psicoanálisis, güey. No mames. Y la otra opción era... Saludos, Juan Claudio. Esperemos tenerte aquí pronto. Te quiero mucho, amigo. También te quiero. Te amamos. Salud por ti. El nuevo Batipadre. Exacto. Bien esa. Bien cromada para... Sí, Güey, güey. que, a ver, déjenme hacer un inciso aquí. Juan Claudio, si estás viendo esto, güey, yo te dije, se nos va a adelantar el bebé. Yo le quiero hacer una sesión de fotos a tu esposa. Y te dije, se nos va a adelantar, Juan Claudio. A nosotros 2 nos- días después, a- ya nació. Ay, Juan Claudio, te Bueno, estoy ya. diciendo. Dejémoslo, pero sí lo Contexto, Juan Claudio es una persona que apreciamos todos los que estamos aquí presentes. La Es un- mayoría. Es un maestro de... Ah, perdón. Tú no lo- La mayoría. Es un maestro de nuestra facultad. Muy, muy amado por muchos. Por todos. Y me atrevería a decir. Lo vas a amar, Bere. En el momento que lo conozcas, Sí. lo vas a amar. Lo Bueno, amo. ya, saludos a Claudio. Bien cromada. Ahí Bien está. cromado. Y la otra opción eran las terapias somáticas o de choque. Y les voy a contar ¿Cuál cuáles tal? eran. La primera es la terapia por coma insulínico. Y les explico. Bueno, la insulina es una hormona pancreática que baja los niveles de glucosa en la sangre porque acelera el consumo en los músculos. Si es eso, veré. Así es. Y En si esto efecto. ocurre de forma drástica, el cerebro se queda sin su alimento principal, glucosa, Sí. y cae en coma. Alimento, porque Bere, para quien no lo sepa, es nutrióloga. El guiño. Guiño, guiño.
El tratamiento se Vender Balay. No mames, ¿cómo crees? No lo consuman. Les va a dar insuficiencia renal. Sí, de hecho. El tratamiento se administraba 5 días a la semana, con 2 días de descanso durante 10 semanas. Los pacientes recibían prácticamente 50 comas insulínicos dentro de... ¿50? 50 comas insulínicos. Ok. En palabras de Wallenstein, un historiador, poco después de una inyección, los pacientes quedaban quietos mientras la insulina empezaba a bajar el nivel de azúcar en la sangre, privando de energía al cerebro. Algunos comenzaban a transpirar y salivar, babeando por la barbilla. Al final de la primera hora, los pacientes que habían recibido las dosis más altas de insulina habían caído en coma. Muchos agitaban, se intentaban girar y gemían. Sus músculos comenzaban a contraerse. Algunos tenían temblores y espasmos. Acá y allá hay un Pinche brazo... malilla, ¿no? De insulina. ¿Cómo sabes? Lo leí en un artículo. en un artículo. Continúa. Acá y allá un brazo se alzaba incontroladamente. Algunos de los pacientes empezaban a agarrar el aire de forma refleja. Esta técnica, por supuesto, requería el control continuo de enfermeras entrenadas que observaban la respiración y el pulso a intervalos regulares para prevenir, pues, que se murieran, ¿no? Esto... Principalmente. Y la hipótesis era que el coma insulínico provocaba hipoglucemia o falta de sangre en las células y mataba las células, esperando que una de esas células fueran las esquizoides. No inventes. Básicamente células lo que se hace hoy en día con la quimioterapia. Sí. ¿Qué dijiste? Perdón, no te escuché. Que básicamente lo que se hace hoy en día con la quimioterapia. Sí, vamos a matar un putazo de células y a ver si le damos ya la cancerígena. Sobrevivieron. Es más preciso, güey. Oye, sí es cierto. En unos años vamos a decir, ¿cómo hacían esa mamada? Ya sé, güey, ya sé. Pero bueno, es lo que Todo tiempo hay. futuro Es lo que será hay. mucho mejor. Esperemos. Esperemos. Primero Dios, ¿verdad, Cristian? Ok. Continúa, David. Perdón, Dale. pero... Y Dios, Vergami, ¿qué me dicen? No, Eso no es mi responsabilidad. ¡No Ustedes mames! se lo Ustedes ¡Cagan, es su pedo, pendejos! Es su pedo. No, O sea, ya descubrieron la radioactividad y no mames, siguen utilizándola en sus pinches dispositivos móviles como esa madre. Este tiene coltáneo. No, sí tiene. Y es extraído de minas africanas. Cuando hables de explotación sobre tu pendejo teléfono, ten en cuenta que tu pinche teléfono tiene un producto de minería que es usado en regiones de África por explotación. Sí. Les duele mucho, sí. Yo sé que les duele mucho, sí. Totalmente Sí. informativa eso. Sí. Apenas Porque hay decía preguntar. conciencia de consumo, es lo que estamos Informativa esa diciendo. Sí, información. totalmente. Sí. Entonces... Sí, Xiaomi. les duele mucho al consumirlo, sí. Sí. La terapia mediante insulina tenía el gran inconveniente de que se basaba en provocar peligrosos comas de modo repetido. Perdón. ¿Vieron? Bueno, repetir. ¿Cómo se? A ver, repítelo. De modo repetido. De modo Repetitivo. repetitivo. Qué bonita, güey. Qué bonita. Además del riesgo mortal que esto suponía, la necesidad de vigilancia continua y especializada la convertía en un método realmente caro. 2 años después de la cura por insulina, se presentó en la sociedad una nueva técnica que no inducía comas y que por tanto resultaba menos costosa. Con ella, un solo médico ayudado por sus enfermeras podía hacerse cargo de varias decenas de pacientes. Consistía en la inducción de un ataque epiléptico artificial mediante la inyección en vena de metrasol, una sustancia parecida al aguarrás. No mames. Dios mío No, santo, en la por vida los- de Jesucristo nuestro Señor. Lo siguiente, tenían la noción, hoy sabemos que infundada, de que había cierto antagonismo mutuo entre la epilepsia y la esquizofrenia, que de algún modo una enfermedad combatía a la otra. Güey, Pinche Venom y antivenom a la verga, güey. Güey, ¿sabes de qué me acordé? Oye, De... Tenemos ¿cómo? queremos comer cerebros. Eddie, queremos cerebros. de Donald Trump diciendo que las pastillas estas de detergente De curaban cloro, mamón, para el COVID. Para el COVID. Gente. Exactamente así.
O sea, es como, aguarrás para el cerebro, no, sí pega. Pero yo creo que seguía un principio epidemiólogo, ¿cómo podrá ser? Porque, por ejemplo... Epidemiólogo. No. Ajá. Epidemiólogo. Porque, por ejemplo, lo que algunas vacunas para el COVID-19, lo que se hace es que meten ya sea el sintético o verdaderamente parte del virus para que el sistema inmune lo reconozca y entonces así pueda combatir. O cómo funcionan algunos... Dependiendo de la vacuna. Hay algunos que Sí, está sí, inactivado. claro. Sí. Y hay otros que es por vector. No mames. Güey, ya vieron el TikTok, perdón, pero ya vieron el TikTok de un niño chiquitito que le dice a su abuelo, un español, ¿no? Abuelo, si me muerde un chino, ¿me convierto en chino? Güey, es buenísimo, güey. Sí. Pero bueno, para terminar de explicarle Te da COVID, güey. el tema. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡No mames! ¡Qué lindo, qué lindo! Mal pedo en estos momentos, pero muy bueno. Pero muy bueno, güey. Qué bueno, Cristian. Viene creativo hoy. Sí puedo hacer chistes, el Cristian. Sí le sabe. Sí le sabe. Salen, güey. Al shit La post. Si le ñoñez ya intentas, se sí me lo quita, hace. güey. Sí. Qué buena, Cristian. Pero bueno, para terminar de explicarle a Bere lo que pasa en un caso y otro, básicamente una serpiente, cuando te muerde, suministra un veneno dentro de Le dio tu, frío, güey. de tu Torrente cuerpo. sanguíneo. Sí, normalmente. Fantasma. Depende de Estimulado. donde te muerda, pero sí. Fantasmas, lo voy a chupar. La diferencia con los perros es que los perros transmiten enfermedades, bacterias o virus a través de su mordida, pero no necesariamente, es más, nunca en la vida administran un veneno dentro de esa mordida, con lo cual no es exactamente lo mismo, justo por eso. O sea, unos administran Es veneno, cierto, los es otros cierto, no. Es cierto. Todos los días se aprende algo nuevo. Continúo. Bien ahí, Bere. La Continúa, nutrióloga. por favor. Yo voy a seguir peleando con mi micro, no se apuren. Continúen con su Se le programa. pone triste. Se agüita. Le da Se frío. le baja. No estoy más. A las 10:30 de la mañana del 24 de enero de 1934, el neuropsiquiatra húngaro Ladislas Meduna se aproximó a la cama de un trabajador de Budapest de 30 años que parecía falto de vida. Zoltán se llamaba. Difícilmente había hablado o cuidado de sí mismo durante 4 años. Su condición de esquizofrenia catatónica se consideraba incurable. ¿Qué es la esquizofrenia catatónica? Quedas bien pinche rígido sin Tieso. moverte. Tieso. Te quedas bien pinche rígido sin moverte. Tieso. Tieso. Todo tú. No había ningún remedio o nadie hacía ya nada por buscarlo, ya que los doctores creían que la enfermedad era un fallo genético inmutable ocurrido en el momento de la concepción. Meduna, el neuropsiquiatra, inyectó un extracto aceitoso de alcanfor en la nalga derecha del paciente. Pronto el corazón del paciente se aceleró, el sudor asomó en su ceja y... La nalga derecha porque es el glúteo mayor, se le llama. Y de hecho, sí, en dimensiones es más grande que el izquierdo. Ok, esa no me la sabía. Sí, hay glúteo mayor y glúteo menor, la denominación de los glúteos. Ok. Pronto el corazón del paciente se aceleró. El sudor asomó en su ceja y empezó a sentirse cada vez más espantado. Y después de 45 minutos, sus ojos se cerraron bruscamente. Después de 45 minutos dejó de respirar. Y ya no tuvo miedo. Ándale. Se recuperó. Su mandíbula se apretó con fuerza. La respiración paró. Y... no sé. El corazón se también. murió. No se murió, pero la respiración paró. Paro. Hay que esperar. Tranquilo, se estabilizará. 45 minutos a ver qué pasa. Y perdió el conocimiento. Con un profundo y ruidoso suspiro, sus brazos y piernas se extendieron. Él convulsionaba. Profundo río suspiro. ¡Ah! Sí, justamente. Ok. Él se convulsionaba y su cama golpeteaba su cama rítmicamente mientras los ayudantes lo agarraban antes de que rodara por el suelo. Estaba poseído, mamón. Eso te iba a decir, güey. Porque le hacía así, El exorcista Sí, le llamaban. Exactamente. Muy bien ahí, Era lo Freud. que les decía 10, en tienes el- 10. Episodio en el anterior. episodio anterior, Si ¿no? quieres, acércate al micro. Ay, a ver. No el episodio anterior. Listo. La parte anterior. En la parte anterior que había muchos, muchos experimentos que hacía la iglesia o científicos que relacionaban los trastornos mentales con
Con la religión. De hecho, creo, me llegó de Exorcistas. fuentes ahí confiables que el siguiente tema tiene mucho que ver con eso. Ok. Me llegó una fuente ahí confiable. me parece. Atentos ahí. Tienen que verla. Dicen, tienen que ver. Tienen que. Por eso sus subscribes. Yo les voy a traer un capítulo de tatuajes. Estén atentos. Cállese. Ok. Viejo lesbiano. Tan pronto como los espasmos empezaron, finalizaron. Después de eso... ¿Cómo se llama este güey? Soltan. Después de estar 4 años en estado catatónico, caminó por 40 minutos y volvió a la catatonia. Volvieron a suministrarle periódicamente este extracto y se dieron cuenta que cada vez aguantaba más tiempo activo. Por eso es que se volvió un tratamiento para la esquizofrenia. Ok. Cabrón. El último el tratamiento favorito? alternativo o tratamiento que había para ese entonces era... bueno, lo veremos. Al lado de los anteriores, el electroshock parecía un método comparativamente ya empezamos más suave. con lo chido. De hecho, es la única terapia de las 3. Uy, escuchen, esperen, no escuchaste. Perdóname, ¿lo puedes repetir, David? Y a esta gente. Yo iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Es que... Si dije algo ya se me olvidó que dije. Fuera del guión ya se me olvidó que dije. No, tú sigue. De nuevo. De hecho, es la única terapia de las 3 que mayor refinamiento técnico ha tenido y ha sobrevivido hasta el presente. Sobrevivido. Ok. Sobrevivido, sí. Sobrevuelto. Como Meduna, el húngaro, Serletti, un italiano, también trabajó. Serletti, Voltovelli, Frostandame. Buongiorno. Mario Bros. Serletti pizza. también trabajaba. Buongiorno. Pizza. Pasta. Te creo que el tuyo se vio mejor que el mío. Yo dije espagueti y me fui a la verga. Antes no dije sopa de coditos, güey. Chinga tu madre. Sopa de letra. Sopa de letre, Dijeron ramen. sopa azteca. Lengua de gato. Eso es chocolate. Azteca, güey. No, se hace con tortillas de lengua de gato. Ya, sí es cierto. Lenguas de gato es el chocolate. Pero bueno, ya. El chocolatito. Después de tanto italiano. Serletti también trabajaba con pacientes epilépticos y estaba convencido de que su cuerpo producía, a consecuencia de los ataques, una sustancia vigorizante que él denominó acroaminas y que podía tener efectos beneficiosos sobre los enfermos mentales. Su objetivo era infligir ataques epilépticos en los animales para después identificar y extraer la hipotética sustancia. Pinche plasma, ¿no, güey? Así. Le estamos sacando el chamuco, jefa. Hágase un lado. La idea no era del todo nueva. Algún psiquiatra francés había inyectado sangre de epilépticos en esquizofrénicos bajo el mismo planteamiento. No. Súper funcional, güey. Güey. Sí. Ay, no mames. Perro. Perro. Perro aquí. Pero, No hay nada que Perro. Quisiste decir perro porque estábamos hablando del de François. Se te faltó la R. Güey, merci. No. Estamos hablando de que este último, que no recuerdo el nombre, Serletti. Buongiorno. únicamente hacía sus experimentos con animales. Creo entender. Entonces, era de los que estamos viendo, era el más o menos Ahorita vas a ver. humanizado. Ahorita vas a ver. Espérate tantito. Ya sé que hoy está muy mal visto que experimenten con animales, que lo estamos viendo de hecho con Elon Musk, no sé si se enteraron de la noticia. No, cuéntanos rápido, more. Rapidísimo les platico. Básicamente se alzó una demanda para Elon Musk y su empresa. Porque ¿Cuál básicamente... de todas, güey? Tiene como 8 ese pendejo. La verdad no sabría decirte. Ok, pero justamente una de por esas. eso. A lo mejor fue Ajá. Neuralink. Pero No mames, no, esa porque no, que experimentan no la pasan con el link. chimpancés. Y básicamente lo que salió a la luz en estos últimos días fue que dijeron, sí estamos experimentando con chimpancés, pero esos chimpancés pues ya Dieron se su van a consentimiento morir. informado. Entonces lo que hacemos es darles un chingo de anestesia, dejarlos tumbados y experimentar con ellos. Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado últimamente. Ahora, yo Pero- quisiera hacer una apología a esta cuestión
Y yo recuerdo que me voy a ver bien mamador, güey, pero pues la neta sí fue, ¿no? Recuerdo que cuando fui a un coloquio de doctorado de la Facultad de Psicología en CIPSI, había muchos aspectos éticos que se cuidaban en los trabajos que hacían, ¿no? Y entonces me pregunté y dije, ¿hasta qué punto la ética va a llegar a limitar el alcance de un estudio justamente por este tipo de criterios, ¿no? Digo, yo me viajé más y dije, hace falta una tercera guerra mundial porque, ahí va mi justificación, siempre que hay un nivel caótico social de esa magnitud, hay una reestructuración de aspectos morales, éticos, científicos y de todo. Un chingo de cosas que se hicieron, que hoy día son funcionales dentro del área médica, fueron desafortunadamente con experimentos en humanos, sobre todo en este conflicto bélico. Entonces, ha tenido sus ventajas, vamos a ponerlo así muy entrecomillado. Sí. Les explico. La forma o la técnica en cómo este güey quería recolectar esta sustancia, utilizaba justo animales, pero sobre todo perros. Lo que hacía era conectar electrodos a los perros de la cabeza al ano. Y a ver, otra vez, ¿puedes repetir eso? Lo que este güey intentaba hacer era generarle ataques epilépticos a los perros para generar esta sustancia. Ok. Conectaba electrodos en la cabeza y en el ano de los perros. Okay. Bien perro sano. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Buenísima! Después de 2 programas y de hora y cacho, pudo clavar una. Muy bien. Sutil, güey, así. Sí, estructurado. Encajado. Muy bien, muy bien. Y tan encajado estaba que el 100% de los perros moría. Se quejaba. Moría. Okay. No, sonreían y decían, está funcionando esto. Movían la cola. Movían la cola. A todísima madre. En una ocasión, este güey... No, tú continúa. En una ocasión, este güey pasa por un pinche matadero de cerdos y se da cuenta que lo que hacen para matar a los cerdos era también generarles electroshocks. Ok. La única diferencia es que estos güeyes no le ponían putos electrodos en el ano a los cerdos, sino que solo se los ponían en la cabeza y lo que hacían era dejar entumecidos a los cerdos. Y este güey dijo, el mal del puerco. Tal vez podía practicar lo mismo. Y así nació la silla eléctrica. Y en humanos, y así nace los primeros pruebas de electroshock. En abril de 1938, a Serletti se le presentó la oportunidad de ensayar... No. A Serletti Se le presentó la oportunidad de ensayar por primera vez el electroshock en una persona. Ok. La policía informó de la presencia de un vagabundo presumiblemente esquizofrénico. No mames. Merodeando confuso por la estación del ferrocarril. Este güey va por ese güey. Se lo lleva a su pinche casita. Lo amarra. Perdón, pero me imaginé al güey. ¡Es mío! No mames. Seguramente. Tal cual, güey. Porque, o sea, ver a un puto vagabundo que no le está haciendo daño a nadie en medio de la calle. Es un homeless. Y de repente ese güey llega y... Yo lo quiero para pruebas. Nada más le quitó las ratas, ¿no, güey? Sí, yo creo. Para acá. Vean la nueva película del Toro, que justamente habla sobre esto. El Toro, la película que retrata la historia del boxeador Jay LaMotta. Del Toro, el mexicano, el gordito. Guillermo del Toro, hablas del director Guillermo del Toro. Exacto, Perfecto, exacto, gracias, exacto, Cristian. La buscaremos. Está en cines todavía. Bueno, la iremos a ver al cine. Gracias, Cristian. Gracias. Ya está en Cuevana. La veremos también en Cuevana. Gracias, More. Cuando le aplicó sobre la cabeza un choque eléctrico moderado, el cuerpo del vagabundo se puso rígido. Sufrió sacudidas, pero no llegó a perder la conciencia. Serletti cambió impresiones con su equipo. Serletti cambió impresiones con su equipo y se preguntó, ¿debería aumentar la potencia? La idea era conseguir un ataque epiléptico, aunque si se excedía podía causarle la muerte. El propio vagabundo protestó. No sé cuál sea el acento italiano, pero me imagino que sería como non, una segunda mortífera. O sea, no, güey, me voy a morir a la verga. Piedad. Por el pobre vagabundo. Pero Serletti... me basta! It's me, Mario, va a morir.
Llámenle a Luigi, mi hermano, necesito ayuda. Regresó la mi princesa. Déjenme ir que quiero preparar pasta. Y hacer La un poco de mea pizza pasta. boloñesa. La mea pasta todavía no está preparada. Itálica. Ah, no. Perdón. Pero Cerletti decidió no caer en noción supersticiosa y le propinó una descarga de 110 voltios que inmediatamente desencadenó el Supersticiosa, ataque. güey. Sí, dijo, O sea, puede que se muera, puede que no, chingue su madre. Es súper A ver, vamos a precioso, darle. güey, no. ese güey debe estar trastornado, un pedo así. No digas mamadas, Mary J. El vagabundo peleando por... No digas mamadas, Mary J. Y así comienzan las primeras pruebas de electroshock. Qué cabrón. Damn. Ahora, regresando a Freeman y Watts, estos güeyes llevan un tiempo acariciando la idea de escribir una monografía sobre lobotomías. Más allá de los trabajos que han publicado de forma periódica, un primer libro que compendia todo lo aprendido sobre la nueva técnica y que vería luz en 1942 bajo el título Psicocirugía, Inteligencia, Emoción y Conducta Social tras una lobotomía prefrontal para trastornos mentales. O sea, ¿esto estaba pasando a la par de una pinche Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, entre 1930 y 1940. El pinche apogeo de la Segunda Guerra Sí, Mundial. sí, prácticamente. porque fue a 38 ya estaban publicando esto, 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, después los... Hasta el 45 con Sí, la o sea, Fatboy y la... Sí, pero estamos hablando de que, o sea, me imagino, no me consta ni nada, pero me imagino que justamente después los alemanes empiezan a hacer este tipo de experimentos con los judíos para decir, pues mira, es ganado. Y un chingo más, Mori, un Sí, chingo no, más, no. güey. Los Cerdo. soviéticos, por ejemplo, también hicieron sus experimentos. Los soviéticos. Volto ver. Sí. Ajá, continúa, David. En opinión de los lobotomistas, es en el tálamo una estructura central ubicada en el interior del cerebro y por debajo de él, el hipotálamo, donde se generan las emociones y a través de las conexiones con los lóbulos frontales se suministra la fuerza y el componente emocional a las experiencias conscientes. Al cortar estas fibras, los pensamientos y la vida mental del enfermo se despojarían de la carga emocional que le atormentaba. En otras palabras, destruyendo las conexiones entre el cerebro pensante y el cerebro sintiente, se afirmaba, da lugar a individuos cuyas reacciones emocionales eran menos intelectualizadas y cuyas reacciones intelectuales eran menos emotivas. Si no se le quita, se le olvida. Güey, ¿qué les llevó a pensar que el cerebro estaba separado por eso? Sí. Separado como tú del micro, por ejemplo. Aquí estoy. Gracias, Cristian. Pero, a ver, tengo duda porque a lo mejor no puse tanta atención como debería, pero... Tengo duda que te lo resuelva la menuda. Ah. Pero... Y si no lo pero resuelve, que la sacuda. Ah. Si no recuerdo mal mis... Si no la aguanta, que pida ayuda. Ya, perdón. Verga. Estamos- ¿Ves? si no- Hablábamos. Ya, perdón. Sí. Ya, Si no recuerdo mal mis clases de anatomía Neuropsicología. dentro de psicología, el tálamo está ubicado en la parte interior, digamos, Posterior, sí. del cerebro, digamos, entre los lóbulos temporales, que serían estos. Entonces, está justo en medio, en donde no puedes acceder de manera quirúrgica sin abrir otros espacios para acceder a ella. Chingue su madre, metes un pinche taladro, güey, y le llega. Ahorita vemos Sí. cómo es que ellos determinan y tienen acceso a esas conexiones. Gracias, pero es que eso es Sí. lo que me sacaba de pedo porque yo De decía, hecho, hay un procedimiento que hasta donde yo sé se sigue utilizando de manera muy específica, o sea, porque no es el trato generalizado, que el procedimiento para reducir episodios de epilepsia que se llama cerebro escíndido, Ujú. que justamente trata de eso, prácticamente cortar la unión de ambos hemisferios y de esa manera la interrupción de tipo eléctrico que causa las epilepsias se ve también fragmentado y entonces ya no se continúa con esos episodios. Sí, Y justamente es eso, güey. Un cerebro escindido, güey. Sí, así se llama. Traté de explicarlo, Cristian.
Ahorita, a la otra tú explicas tu pedo. Ok. Pero bueno. Dale. Y es así, o sea, pero también se da, incluso creo que hasta por el oído entra, güey. O sea, sí también es un rollo en el que dices, chinga, ¿cómo llegan hasta allá? Pero no había es visto que esa operación. utilizan el mismo principio para... Sí, yo creo que sí, justamente. Dentro de la profesión médica comienza a extenderse la práctica de las lobotomías prefrontales. Hay fuertes resistencias por parte de figuras individuales, sobre todo en el campo psicoanalítico, pero ningún grupo como tal presenta una oposición total y coordinada, fundamentalmente porque no disponen de otra alternativa clara. Totalmente, güey. Freud era el único que decía, no, eso está mal. Bueno, La histeria es la psicoanalítico. Hay que masturbarla, Ash. Sí. Güey, que creo que ya lo había mencionado en otro podcast, pero... ¿Trabajas en otro podcast? No, perdón, en otro episodio. Ah, ok. Pero está con otros sus amigos, ¿no? Sí, sus amigos. Una de las sus verdaderos amigos, güey. verdaderos amigos. Los de la prepa, sí. Los de la uni le valen madres, güey. Una de las prácticas Los patea. que se Ah, no, llevaba mediante la medicina, porque se creía que esto era únicamente médico, era que los dildos y este tipo de cosas, Los juguetes herramientas. artefactos sexuales, Claro. se les presentaban, o sea, llegaba un médico con la mujer en cuestión, decían, esta mujer presenta este tipo de síntomas, normalmente histeria, y decía el médico, sí, vamos a introducirle esto, la hacemos eyacular. Con unos de dulce se le quita, jefa. Vaya. Con unos de Eduardos, ¿no? Simón. Y una vez que ya terminaba, pues ya Bueno, decían, terminaba el médico. No sé si ellos No, terminaban. la vez que terminara ella y ya el médico se daba por su labor Si no, ¿cómo se finalizada. erradicaba la histeria, güey? Sí, bueno, buen punto. El año 1946 es una etapa especial en la vida de Walter Freeman. Una de las razones es personal y trágica, como luego veremos. La otra es profesional y guarda relación con un cambio espectacular en la técnica de las lobotomías que permite aplicarlas en masa. En Freeman se opera un cambio de mentalidad que se ha ido gestando con la práctica de las lobotomías. En vez de considerarlas un tratamiento de último recurso para casos muy específicos y desesperados, empieza a verlas como una elección de primera instancia. Recordemos que esto ya es 1946, ya pasa la Segunda Guerra Mundial y como les comentaba al inicio de la primera parte, comienza a haber un chingo de trastornados mentales por la guerra, estrés postraumático y demás. Claro, totalmente. que aquí me imagino, otra vez no sé, no me consta, pero me imagino que igual que hicieron muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a alojar muchos científicos y muchos médicos de Alemania justamente para avalar este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si otros médicos apoyaban, entre comillas, este tipo de prácticas, pues resultaba un poco más fiable para ellos decir sí, esto es lo saludable. Correcto. Y empieza a verlas como una elección de primera instancia. Se pregunta, ¿por qué esperar a que la enfermedad mental cause estragos irreversibles tras años de deterioro? ¿Por qué no atajarla en sus inicios cuando aún se está a tiempo y resulta mucho más fácil? Freeman está volcado en la práctica clínica y no quiere dar tiempo a estudios controlados y rigurosos sobre la psicocirugía. Su sueño es encontrar un método rápido que devuelva a sus casas a cientos o miles de internos psiquiátricos. Freeman cree que ha encontrado una ruta anatómica más directa hacia el cerebro. En lugar de trepanar el duro cráneo, podría acceder a los lóbulos frontales desde abajo, directamente a través de las órbitas oculares. La cavidad ósea que rodea los ojos tiene un tabique superior relativamente fino. En una secuencia, en un archivo que encontraron, Freeman sostiene un cráneo en sus manos y señala a la altura de los ojos, de esta parte. Aquí el hueso es lo suficientemente delgado para que deja traslucir la luz y puede perforarse fácilmente. Nacían así las célebres e infaustas lobotomías transorbitales, que es la técnica... Sí, la clásica que se conoce de Sí, imagen la de, técnica de picahielos. Ajá.
La historia nos dice que Freeman ideó la nueva técnica ensayando sobre un cráneo en la cocina de su casa con un picahielos y un martillo. A huevo, güey. a huevo. Dice, necesitaba un instrumento delgado, agudo y fuerte. Y esta herramienta casera, el picahielos, servía para sus propósitos. Que perdón por interrumpirte otra vez, pero es que aquí otra vez hacemos inciso en las trepanaciones que se hacían en años muy anteriores en las que únicamente con lo que podía ser una lanza, un Sí, cuchillo, con instrumento etcétera. rústico prácticamente. Sí, y algo lavarse las que manos. sirviera como martillo, como podía ser una piedra, era la trepanación de un cerebro y Es se que aliviaba la persona. en defensa de esto, hasta algunas intervenciones médicas, por ejemplo, si se hace una amputación, se necesita una pinche sierra Sí, claro. para cortar el hueso, güey, prácticamente. Entonces todavía se sigue viendo medio carnicero el pedo, pero imagino que pues, dijo, a huevo, ya aquí tengo en mi casa uno de estos, ¿no? Justo. Lo aplicó. De hecho, parece que no se privó de usar el picahielos y el martillo hasta que la sustituyó por un instrumento muy parecido al que llamó orbitoclasto, que Desarmador. prácticamente es un puto picahielos quirúrgico, ¿no? Ahora, una lobotomía era coser y cantar. El nuevo procedimiento es el siguiente. Primero se adormece ligeramente al paciente mediante electroshock, según Freeman. Yo sé, güey, yo sé. Ligeramente. Habitualmente con 3 descargas sucesivas es suficiente, pero en la gente anciana basta una sola. Si es un joven robusto, pueden administrarse 4 e incluso 6 descargas sin peligro. Acto seguido, el instrumento punzante se inserta en la cuenca del ojo entre el párpado y el globo ocular y con unos golpes de mazo se perfora el tabique superior, penetrando unos 7 centímetros en el cerebro. A continuación, mediante un movimiento de vaivén, como si fuera un limpiaparabrisas, se procede a la destrucción a ciegas de tejido cerebral, supuestamente de las conexiones entre los lóbulos prefrontales y el tálamo, donde según Freeman procedían los impulsos emocionales desajustados. Luego se repite la operación a través del otro ojo. Todo ello consumió unos minutos y tras ellas unas únicas huellas visibles eran unos ojos amoratados. No sé, los ¿Eso ojos te iba a se decir? hinchaban. ¿Afectaba la visión de alguna manera? Como ¿O tal, nada no, más o sea, rompía había un algunos chingo de vasos dolor. por la obstrucción del objeto? Ujú, y Ok. simplemente Pero se no, yo creo que inflamada. Sí, había como. Yo pensaría que sí. Sí, Porque sí, el ojo es muy claro. delicado para empezar, güey. Sí, exacto. Aparentemente no, o sea, sí había malestar, pero Era normal, ¿no? normal Entre comillas. en tanto secuelas posquirúrgicas. Ok. Y es que Posquirúrgicas. tenían cuidado Ajá. de no Sí, lastimar justamente, el ojo. justamente. Sí, Por eso usan el picayelo quirúrgico. Justamente. Esterilizado y todo el pedo. A Freeman le valía verga, como había mencionado. Si Freeman operaba en su consultorio, él mismo proporcionaba unas gafas oscuras para que la familia mantuviera la discreción en el vecindario. Empieza a practicar el procedimiento transorbital por su cuenta en la consulta privada sin que su socio cirujano James Watt conozca los detalles. Recordemos que Ok. Freeman no tiene puta licencia para hacer cirugías. Ya no necesita quirófanos ni neurocirujanos. Un día, su colega Watts irrumpe en la oficina mientras Freeman interviene a un paciente sin mascarillas. Tiene el picahielos en la mano y el martillo en la otra, ambas sin guantes. Watts queda estupefacto ante el nuevo método y la falta de condiciones. Pero aquel animoso, Freeman, le pide que sostenga los instrumentos para sacar una fotografía. Ese pinche Watts estaba bien chisqueado, güey, ¿no? Güey, Es es que Freeman. Freeman. el que necesitaba la lobotomía era él. Ese Sí. pendejo. Lo dije en el episodio anterior y la parte anterior, pero Parte anterior. güey, ese güey estaba Estaba muy mal. Muy chisqueado. Demasiado. El cirujano, su colega Watts, cruza enojado unas palabras con él, se da media vuelta y se va. Porque dice, güey, lo que estábamos haciendo estaba bien, pero ya te pasaste de verga. No manches. Además del papel esencial de la prensa que ya hemos visto, hay otros elementos a su favor. Como ya hemos visto, dada la falta de alternativas en el tratamiento, la capacidad de la psicocirugía de calmar a pacientes hasta el punto de no requerir restricciones la hizo muy atractiva a medios y pacientes. Pronto se practicaron cientos de lobotomías por muchos médicos, a menudo no neurocirujanos.
a través de todo el país, en hospitales, asilos e incluso habitaciones de motel o hoteles. No Se tiene seas un registro mamón, del güey. 30% de lobotomías llevadas a cabo en En hospitales. un espacio... En un motel. ¡Cabrón! En No, a ver, Hotel California, 30... ¿no? Eso. Es que bueno, hay de otro hotel. ¿El 30% se hacían en hospitales o en moteles? En 30% en moteles. Ah, perfecto, ok. Pensé que en hospitales dije... "Su Hombre, madre". perfecto, no. No era. La nueva aproximación transorbital de Freeman era tan rápida y sencilla de aplicar que practicaron el procedimiento médicos con poca o ninguna preparación quirúrgica. Incluso personal hospitalario, no médico, enfermeras, Sí, guardias, sí, sí. lo que quieras. El deseo de aliviar a la superpoblación mal atendida de muchos hospitales y asilos, era apremiante, y la lobotomía fue vista como una forma de calmar o incluso descargar amplios segmentos de población interna, o sea, de estarlos despachando prácticamente. Simón. Las consideraciones económicas también supusieron un claro factor en la decisión de administradores y médicos de los hospitales para usar la psicocirugía. Sí, güey. Incluso John Fulton, el güey que se encargó del experimento de los chimpancés, Ajá. exclamó que podría ahorrarse hasta $1 millón diarios a los contribuyentes americanos Diarios, con el cabrón. uso juicioso de esta técnica. O sea, era la solución, era el milagro, güey, Sí, de la por medicina, supuesto. de la sanación, de la curación, a estar manteniendo a un pinche güey loquito en un programa público de gobierno, pues mejor, mira, le hacemos acá, le picamos, le quitamos y la chingada y a las horas ya está y te doy unos lentes negros para que nadie sospeche, güey. Y fue tanto así, o sea, era tan Y te das de funcional alta. y ayudaba tanto a la sociedad que a pacientes o personas catalogadas como dementes criminales se les ofrecía llevarse a cabo una lobotomía a cambio de su libertad. No seas O sea, estuvo tan mamón. cabrón que decían, güey, Esto cura ese sí, pedo, sí, ¿no? sí, justamente sí. Para finales de 1946 ocurre una tragedia en la vida de Walter Freeman. A este güey le gustaba echar el rol, o sea, ir a salir a caminar en parques y demás. En una ocasión tenía Tenía un par de gustos ahí. Le gustaba salir a caminar a parques y picar cerebros a la gente, güey, Sí. sin licencia médica. En uno de esos dice, bueno, para trasladarse y llevar a su familia, que compró una autocaravana, una caravana, ¿no? Un remolque, si quieren verlo. Como les digo, uno de los lugares que más le gustaba participar, o bueno, salir a echar el rol para distraerse, era el Yosemite Park, un parque en California. En una de estas ocasiones llevó a uno de sus hijos, estaban pasando por una cascada, y su hijo, dice, güey, pues ya se me acabó el agüita de mi cantinflora, voy a llenarla con agua de la cascada. Ujú. Este güey se inclina demasiado, se cae a la cascada y muere. ¡Anda, cabrón! ¡Tan, tan, tan! Este suceso impactó tanto a la familia que Llega el caos, llega la destrucción. parece ser que la forma en cómo Freeman afrontó el duelo o la muerte de su hijo. No, de frente se fue el morro, güey. Ya, perdón. Pues sí. Paz descanse. El mini Freeman, ¿no? Si Walter Freeman era ya un hombre volcado en su profesión, No, la, no, ya, perdón, ya. la muerte del hijo lo transformó en un verdadero workaholic o adicto al trabajo, lo que se tradujo en una cruzada para llevar sus lobotomías transorbitales hasta la última esquina del país. Sentía cierta necesidad morbosa de impresionar a los demás mientras manejaba con desenvoltura los instrumentos punzantes y el martillo. En ocasiones empleaba literalmente un mazo de carpintero en lugar del utensilio más quirúrgico. Simón. Y de hecho, hacía bromas porque algunos médicos decían, güey, es que eso es muy aversivo, ¿no? Sí. Y este güey decía, pues si eso creen, yo soy más vergas que ustedes, ¿no? A ¿Por qué partir no? de 1946, Freeman se embarca en maratonianas campañas de lobotomías ambulantes por hospitales quirúrgicos de todo el país, al volante de su autocaravana que él llamaba el lobotomóvil. ¡Puta madre! Dios mío Mira, atrás del santo en la vida de batimóvil. Jesucristo Móvil. nuestro Señor. No. ese güey está Es que- bien cabrón, güey. Güey, se piró. Ey. Si ya estaba pirado, se piró. No, pues imagínate. No si mató a mames. su hijo a la peca. Sí, no. Su propósito es, ante todo, descargar los abarrotados manicomios estatales mediante operaciones en series con su método transorbital. Evidentemente, y ya para este momento, no es el dinero su motivo principal,
recibe unos $25 por cada intervención, Cabrón. cuando en su consulta privada en Washington puede cobrar desde $200 hasta $2,000 por cada una. O sea, en ese entonces el dólar en cuánto habrá estado evaluado. A ver, No Cristian. sabría decirte, güey. Bueno, estaba 1940. baratito. Sabré decirte, güey. Estaba baratito. No, al revés. El dólar siempre se ha Es- mantenido estable, güey. Yo creo que el dólar estaba mucho más caro de lo que es hoy en día. No, según yo, no. Sí. O sea, bueno, Bueno, no sé. Yo no sé de comparándolo con el peso De hace tiempo. de Ajá. esa época. Ah, Entonces, ok. 5,000 yo pesos era. creo, o sea, igual no me consta, pero yo creo 5,000 no que, creo, que el dólar debería de estar en unos 100 pesos mexicanos en ese momento. O sea, unos 2,500 cobraba el güey, ¿no? Apóyennos en los comentarios en cuánto estaría el dólar en ese momento. Búsquenlo iba a decir en YouTube. San Google. San Sí, en Google. Google. En Googleen. Google. De hecho, Google. era tanto su fervor, No se si dice quieren verlo, Google, que en se algunas dice ocasiones, Google. de hecho, trabajaba gratis, ya no cobraba las putas lobotomías. No mames, o sea, sí, tu pinche enfermedad, güey. Y, o sea, este güey se piró tanto, o sea, o practicaba tantas lobotomías que al llegar a un hospital, el personal colocaba en fila sobre camas a los enfermos que consideraba candidatos para la intervención y él procedía a practicar las lobotomías en serie una tras otra. Literalmente los enfilaban y era lobotomía No tras mames, lobotomía. güey. A la mierda el pinche de vacunación de COVID, güey. Sí, güey. Este güey empezó ese desmadre. Se calcula que el número de intervenciones anual ascendió de 150 en 1945 a más de 5,000 en 1949. Y él hacía todas las lobotomías. ¿no? Se calcula, bueno, ya lo hablaré, pero él hacía mínimo el 60%. Ya los otros güeyes... Nomás agárrenle la cabeza porque muerde. Estamos hablando de que en 4 años la demanda, entre comillas, Sí, según ese güey. según ese güey, subió más del 300% de lo que tenía. Y Dios, es que no mames, no Sí, puedo, sí, güey. sí, sí. Y en 1949, en este año, la lobotomía recibió el máximo respaldo con la concesión del premio Nobel a su iniciador, el portugués Egas Moniz. O sea, a Egas Moniz, que fue el padre de la lobotomía, le dan el premio Nobel y dicen, pues entonces vamos bien, güey. Sí, le estamos haciendo bien. Chingao. Así pues, el declive de las lobotomías comienza en los años, en 1950. Gracias. Esto sobre todo por el cambio principalmente en la prensa. Entonces, justamente esto es lo que decíamos en el capítulo anterior y lo que decimos ahora. Es como, ¿quién determina qué está bien y qué está mal? O sea, el doctor es... Siempre que esté más estable el paciente, está mejor. Y pues realmente no es así. Continúo. El descubrimiento de la clorpromacina en 1954 es lo que establece el alto para la lobotomía. Es la primera sustancia con efectos antipsicóticos y se considera hoy como la primera gran revolución de la psiquiatría. Ándale. Henry Laborit busca un producto que calmara la ansiedad que muchos individuos sufrían a través de someterse, pero en que sufría antes de someterse a una operación y que pudiera prevenir el shock postquirúrgico. Entre sus ensayos probó un compuesto nuevo que una compañía farmacéutica francesa había desarrollado recientemente, la clorpromacina, y quedó impresionado al observar que la potente acción tranquilizadora que obraba en sus pacientes era tal, ¿no? El Laborit pensó que quizá esta sustancia podría ayudar también a los enfermos mentales aquejados de ansiedad y agitación. Y efectivamente, resultó que los efectos fueron espectaculares porque calmaba de modo muy notorio, pero sin mermar en sus capacidades mentales, y además reducía drásticamente las alucinaciones y los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Se trataba en realidad del primer medicamento que tenía una acción genuinamente antipsicótica. Güey, En un gracias. solo año, cerca de 2 millones de enfermos norteamericanos recibieron clorpromacina y en 10 años alrededor de 50 millones de personas de todo el mundo la habían tomado ya. Había, a lo mejor lo dices, ¿efectos secundarios? Un poco de desorientación, pero no te dejaban o sea, pendejos ok, sí, como no, la como la lobotomía, ¿no? Ok, nada más. Pero eso. era reversible. Menos Sí, o sea, era la O sea, cuestión en la que el Sí, medicamento bajaba la se ansiedad, impregnaba. no era como un ansiolítico, un Sí, pedo así. y era justo un antipsicótico, o sea, Ajá, ok. calmaba los síntomas. Vale. Pero
¿Cuál fue la actitud del apóstol de las lobotomías prefrontales? Hijo de perra. Reconoció las virtudes de la clorpromacina, pero siguió apostando por la conveniencia de practicar lobotomías a los enfermos mentales. En su opinión, la droga quizá redujera el número de operaciones necesarias, pero nunca las eliminaría como la lobotomía. Sí, güey. Pero ya nada fue como antes. A partir de la llegada de la clorpromacina a los centros psiquiátricos, estos dejaron de llamar a Freeman para que los visitara con sus demostraciones. A fin de cuentas, conseguían cómodamente con una píldora, efectos semejantes. Su intención era establecerse en California y establecer una clínica privada para seguir con sus lobotomías, al tiempo que actualizaría los historiales de pacientes ya operados con anterioridad. Un colega que dirigía una clínica en Palo Alto, en California, le había ofrecido incorporarse a su centro, pero llegado el momento, la polémica que rodeaba al lobotomista y sus operaciones le hizo retirar la invitación. Qué bueno. Acabó así una carrera en la que, según él mismo, había realizado o supervisado un total de 3.600 operaciones de psicocirugía. Finalmente, Walter Freeman murió de cáncer de colon 5 años más tarde, en 1972, a la edad de 76 años. Sus restos y los de su esposa descansan en el cementerio de Merced junto a los de su hijo King, en el cementerio cercano a Yosemite Park. Y pues bueno, esa fue la historia del boom de las lobotomías. No, inventes. No mames, neta no puedo creer que se tardaran tanto en llegar a un punto en el que evidentemente las drogas, si queremos ver así Que la verga, ahí vamos otra vez, More. No. Los fármacos. No, las drogas en sentido de fármacos llegaron a a darle un parón a este tipo de prácticas que neta estaban muy mal, porque lo fuimos viendo durante 2 capítulos. Escuchando. A lo mejor viendo. De verdad era una práctica que estaba muy mal, que como lo retomaba David, también se sigue llevando a cabo, por ejemplo, el cerebro encendido, por ejemplo. El cerebro encendido. Yo más allá de darle la connotación temporal, la connotación en cuestión de cifras humanas, güey. Porque a cuántas vidas, güey, porque seguramente les jodía la vida literalmente a la familia y a la persona que hacía la intervención. ¿A cuántas no jodió, güey? O sea, no tanto ponerlo en una cuestión de temporalidad, que sí es importante, sino más bien ponerlo en cifras humanas, güey, de qué tanto mermó la condición humana por este tipo de tratamientos, güey. Sí, justamente, perdón que te interrumpa, Chris, pero justamente lo que decía antes David, que era que llegó un punto en el que incluso enfermeras de los hospitales llevaban este tipo de prácticas ya a moteles, a lugares en donde evidentemente no había un recurso médico estable para hacer este tipo de cirugías, y decían, sí, yo lo vi una vez, yo te lo puedo hacer. No, sí, yo te curo. Ok, sí. Yo lo que saqué de todo esto es que, bien claro, podemos entenderlo que eran factores contextuales, pero aunque sean factores contextuales, nunca deberíamos dejar de criticar todos aquellos métodos que se llevan a cabo. De hecho, Walter Freeman es considerado el segundo médico más odiado de todo el mundo. El primer lugar lo tiene el ángel de la muerte, Joseph Mengele, gracias, un pinche nazi, ¿no? Sí. Tal vez luego hablaremos de él. Esperemos. Pues espero que les haya gustado el capítulo. A mí me divirtió me entretuvo bastante leerlo, porque el boom de las lobotomías me parece un suceso tan surreal. Totalmente. Que quería compartirlo, ¿no? Gracias, David. Justamente creo que queda manera de reflexión que de los procesos médicos, psiquiátricos y psicológicos que se utilizan actualmente podrían el día de mañana ser presentados a manera de juicio en el proceso de tratamiento y de atención. Entonces sería bueno reflexionar sobre todo, realmente todo. Sí, pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, analizar todas estas cuestiones de todas estas esferas que involucran lo social, lo político, lo económico, lo familiar, etcétera, etcétera. Y pues qué ajustes podrían ser, ¿no? Más bien es eso, el ejercicio de reflexión y darnos cuenta de cómo el avance, desafortunadamente este tipo de errores nos hacen tener un camino de lucidez que nos llevan, sí, justamente,
y nos llevan a propuestas tanto médicas, farmacológicas, de procedimientos y de atención a circunstancias de carácter psiquiátrico y psicológico. Entonces, desafortunadamente fue un mal necesario, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pero pues obviamente no deslindarnos y tener mucha atención también en qué tipo de intervenciones hacemos. Más como un ejercicio de reflexión que se lo lleven a casita. Y pues eso, no olviden dejarnos sus comentarios, qué opinan, qué otros temas podemos o les interesa que hablemos. Y pues creo que es eso, nosotros y somos... compartan y denle like. Comenten, ya saben que siempre los leemos, les damos like. Y sí, claro que sí. Lo leemos más que darle like, pero intentaremos darle like. Bueno, y tratamos de comentar ahí. Gracias. Pues eso, like, comenta y favorita. Nos vemos en la siguiente sesión. Nosotros somos Parasimpáticos para y sobre todo para que pases un buen rato. Chao. Nos vemos. Bye. Nosotros Parasimpáticos.